Rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casta sin entender. Parillo, abre la luz del día, por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Bueno, recién le mostraba a Luis esta imagen que tiene que ver con la imagen de un presidente. No la había visto. ¿Qué te genera? Una indignación enorme. Yo no sabía, estuve viendo en algún momento por la tarde la manifestación, pero esto no lo había visto. Pero esto es una demostración más de la escasa vocación democrática que tiene la oposición. Esto no es democracia. Una señora de abuela de Plaza de Mayo de que Milei se vaya cuanto antes o lo vamos a echar. Yo espero que estas cosas no se repitan, pero de todos modos siguen diciendo lo mismo. Mirá. Como si no hubiera pasado nada. Siguen diciendo que son 30.000 desaparecidos. Todos esos intentos que han hecho no repercuten para nada ni en la gente ni en los mercados. La gente no compra más ese cuento. Además, le juegan en contra. ¿Sí? Le juega en contra. O sea, la gente, digamos, casi que detesta eso ahora. O sea, les tiene bronca. Le da mucho más bronca contra lo que ellos ahora denominan la casta. Que no acompañen el cambio, le juega todavía más en contra a la oposición. Y en el fondo eso se traduce en números, como digo. O sea, hoy el presidente tiene más apoyo que cuando ganó las elecciones. El 70% de la gente cree que vamos a bajar la inflación. Hay muchísimo más optimismo de cara al futuro. 20% veía un futuro mejor en diciembre, hoy es casi un 50%. Es decir, le da todavía más fuerza al cambio. Y en los mercados un poco están pasando lo mismo. Todas estas cosas que antes impactaban, hoy los bonos en record high, las acciones en record high, el Banco Central compra 150, 200 millones de dólares por día. Entonces, está bueno que eso pase porque aleja ese fantasma que muchos tenían 2 meses atrás. Uy, no tienen gobernabilidad porque se puso de moda eso. Yo como ministro me preocupo y me ocupo de los precios. O sea, obviamente que es importante. Algunos decían, me quería comparar con Moreno. No, pará, o sea, hay una diferencia en cómo querés resolver eso. Si yo veo precios que están fuera de lo que debiera ser, por supuesto que me voy a preocupar. Ahora, ¿cuál es el método para remediar eso? No, yo no voy a intervenir el INDEC para hacerle creer a la gente que la inflación es mucho más baja. Ni tampoco voy a poner precios cuidados, voy a congelar precios para hacerles creer que momentáneamente no hay inflación. ¿Nosotros qué hacemos? Lo que es nuestra ideología, los hacemos competir, que fijaron los precios de sus productos teniendo en cuenta una situación económica muchísimo peor que la que hay hoy, la que auguraba la mayoría, dólar en 2.000, 3.000. Entonces, y hoy no los corrigen, entonces, digamos, ponen estas promociones de 2x1 y demás que no las capta el índice. Y es entendible, por eso yo digo, no es una crítica, es una observación de la realidad. Abrimos más importaciones para lo que es la canasta básica, para también forzar que ese cambio de conducta, para hacerlos competir, para que, digamos, sientan la presión de que si no los bajan, bueno, van a venir productos importados que los van a reemplazar. O sea, todos habrán visto el video del empresario comiendo pochoclos. Como le dije, compañero, es tiempo de calma, de reflexión, sobre todo pochoclo. No nos quedemos sin pochoclo. Esto es Semana Santa. No sabemos si cae en marzo o en abril. O sea, todos habrán visto el video del empresario comiendo pochoclos diciendo, y los rajamos en marzo o en abril, ¿no? Y la verdad, tenía buena información, ¿no? Porque él obviamente sabía que iban a hacer estas cosas, sabía que iban a hacer huelgas, piquetes, que no nos iban a votar la ley, que nos iban a tirar abajo el DNU. Ahora, ¿en qué repercutió eso? Nada, hoy ya estamos en marzo. ¿Alguien cree que el presidente está a 10 días de irse? Pablo, te quería preguntar tu opinión por la frase que dijo ayer Estela de Carlotto en la marcha cuando le preguntaron por Milei y ella dijo hay que cansarlo hasta que se vaya.
No me parece la expresión más feliz, tampoco dijo que hay que hacer un golpe de Estado y tampoco es una frase que supere el voltaje de lo que suelen decir irresponsablemente las élites políticas argentinas. A mí no me parece una frase atinada. Creo que Estela de Carlotto es y será más grande que esa frase. ¿Qué sucedió en el medio? Porque el péndulo hizo así. Tendríamos que haber dejado en Alfonsín. Los Kirchner, que nunca no quisieron firmar el documento de derechos humanos, que nunca se involucraron, de golpe utilizan esta izquierda la convocan para, digamos, darle un tinte ideológico a lo que no tenía, porque ellos no tenían ideología. No eran peronistas, no eran socialistas, no eran nada. Néstor retrae el tema de la guerrilla sin sentido y nos mete en un bodrio del cual al día de hoy no podemos salir con lucidez, no podemos estar por encima. No puede haber un mármol donde estén los caídos de un lado y del otro. Como verás, con tanta gente querida, tanta gente militante que demuestran que acá no nos han vencido, querido. Y ahí por eso vamos a hacer miles, Lauti. Estoy segura. Y tenemos que, en fin, demostrar, como yo acabo de decir, que a pesar de que perdimos una elección, pero que no nos han vencido, Lauti. Y la resistencia es esta, porque después de con este gobierno negacionista que tenemos, tremendo, deplorable, realmente tenemos que demostrarle a este tipo que tenemos que tomar las calles. Dos palabras nada más. Estela, dos palabras. Estamos en vivo para 24. Dos palabras de lo que representó este acto tan multitudinario aquí. Bueno, hoy estuvo reunido el pueblo sano, el pueblo que quiere la patria, el pueblo que quiere la prosperidad y no el hambre. Enfrente tenemos a los otros que no han abierto la ventana, pero no importa. Ojalá les llegue. Yo soy católica y por eso a veces pienso que hay milagros. Y por ahí en una de esas se les escapa algún acto de humanidad. Mientras tanto estamos nosotros, vamos a seguir y vamos a seguir luchando por nuestra patria, por la verdad, la memoria y la justicia. Que no son 30.000 pero verdaderos, como dijo hoy así. Todos injurias, todas ofensas. Y bueno, yo soy católica, ¿no? Y creo que todo tiene un perdón y todo tiene un castigo. A tanta gente que necesita trabajar, están despidiendo horriblemente un montón de gente, están cerrando lugares históricos. Yo creo que hay que lanzarlo hasta que se vaya. El fuego es sinónimo del mal, del infierno, ¿no? Siguiendo con el razonamiento de Estela de Carlotto, que hablaba del catolicismo, ayer fue el Domingo de Ramos, ¿no? Una conmemoración católica que marca el inicio de la Semana Santa y que va a tener su epílogo en la resurrección del domingo, previo a la pasión y muerte de Jesús el viernes. Estela de Carlotto hablaba del perdón. Bueno, lo que hemos visto en las últimas 48 horas no tiene nada que ver con el catolicismo. Tiene que ver con los antagonismos. Tiene que ver con cuestiones que la Argentina sigue discutiendo hace 20, 30, 40 años sin mirar para adelante. Yo tengo un profundo respeto por esas mujeres de pañuelos blancos que, como dijo Osvaldo Bayer en aquel memorable prólogo del libro La rebelión de las madres que escribió Ulises Gorini, eran mujeres que se criaron en patios de malbones vestidas de percal y tuvieron que salir a luchar con la palabra. Las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, buscando a sus hijos, buscando a sus nietos, hasta el día de hoy. Eso es una cuestión que el mundo ha mirado con
muchas veces beneplácito de la República Argentina, cómo esas madres lucharon por sus hijos. Del otro lado está cómo se ha escrito la historia en los últimos 20 años. La historia en los últimos 20 años se ha escrito de un solo lado, dejando a miles y miles de víctimas del terrorismo, que no fue el de Estado, porque el verdadero terrorismo es el de Estado. ¿Sí? La supremacía del Estado, la hegemonía del Estado, ese es el verdadero terrorismo. Ahí está el delito de lesa humanidad. Lo otro es el delito del terrorismo que se convierte en delito común, que llegó a ser juzgado pero indultado por Carlos Menem en la década del 90. El gobierno de Javier Milei ha querido divulgar un video con la verdad completa, pero claro, la verdad completa no estaba en ese video. Brutal el testimonio de la hija del capitán Viola, brutal lo que pasó con esa nena de 13 años, de 3 años, de hecho hasta Gorriarán Merlo lo reconoció como líder del ERP, que fue un error el ataque a Viola allá en el 74 en una Tucumán sangrienta, en pleno gobierno constitucional de Isabel Perón. Pero el gobierno omitió revelar la verdad completa, porque en ese video, donde se habla del atentado a Viola, donde se hablan del horror del terrorismo de las organizaciones Montoneros, el ERP y demás, no repudia el golpe militar, cuya conmemoración era el domingo de 48 años. Entonces, el kirchnerismo que se apropió de las banderas y tornó todo de política, y el gobierno de Milei que intentó, ¿no?, contar la verdad completa y no la cuenta. Quiero mostrarles esto que tengo acá detrás. Miren. Estos estandartes los llevaban los manifestantes ayer. Equiparaban a Videla, ¿no?, represor de los represores, con la vicepresidenta elegida constitucionalmente. Ustedes podrán decir negacionista, que pone en el centro de la escena. Recién contaban en el programa de Montenegro que ella está priorizando la reparación para las víctimas del terrorismo. Javier Milei, que es el presidente de los argentinos, votado por el 57% de la gente, y Patricia Bullrich, que es una dirigente política quizás de las más importantes de los últimos 20 años de la oposición. Y un Javier Milei que lo queman en la plaza. Y Estela de Carlotto hablando de que si no se van, vamos a hacer todo lo posible para que se vayan. Digo, ¿a qué estamos jugando? ¿Volvemos a jugar con fuego? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué no miramos para adelante? La Argentina es ejemplo en el mundo como Nuremberg, como los tribunales ad hoc de Bosnia, de haber tenido juicios por la verdad. ¿Por qué no reivindicamos eso? ¿Y por qué no terminamos con el debate inútil de si es 10, 20, 8.000, 30.000? Si es 10, 20, 8.000 o 30.000, es igualmente horroroso. Digo, ¿qué nos cambia? Por eso, insisto con esto, ya hay cuestiones que los argentinos no tenemos que debatir. Miren, la única política que ha sido indiscutible en los últimos 3 gobiernos ha sido la asignación universal por hijo. Un proyecto de Elisa Carrió, que lo aplicó Cristina Fernández después de que perdió una elección legislativa. Macri mantuvo la asignación, Milei la duplicó. Es la única política de Estado de los últimos 3 gobiernos que se mantiene. Digo, ¿podemos hacer como hicimos con la asignación universal por hijo? Mantener 4, 5, 10 políticas de Estado y dejar de debatir inútilmente. Bienvenidos a Equipos de Noticias. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. Bueno, tenemos mucho para hablar hoy, ¿eh? Claro. Muchísimo, ¿eh? Sí. No solo esto, lo que queda del coletazo del fin de semana. Hubo denuncias penales, tengo entendido, sí, contra... hubo denuncias penales contra Estela de Carlotto. Contra Estela de Carlotto, ¿no? Hubo una denuncia también de Patricia Bullrich contra un exfuncionario del gobierno, Alberto Fernández, el caso Santiago Maldonado. Sí, un post 24 de marzo judicializado. Muy judicializado. Sí, muy judicializado. Y tenemos todo el tema de las jubilaciones. Qué lío, sí, claro, la jubilación. Yo no entiendo nada. Muy difícil ¿Vos explicar. entendés la fórmula? Yo la entendí, muy difícil explicar, pero en la dificultad para explicar siempre hay algo encerrado. Viste que dicen cuando un economista trata de explicar algo que no se le entiende es porque te lo explica una, dos, seguís sin entender, algo raro hay. Pero vamos a explicar dos tramos, lo político y lo estrictamente económico para el bolsillo de jubilado y jubilada. ¿Cuánto va a cobrar en abril y por qué? ¿Y qué pasa después en mayo, en junio y en julio? Muy bien. Prado, ¿vos qué tenés? Tirame un título, así... Prepárate que la reforma laboral
va por un camino distinto al DNU. La reforma laboral por un camino distinto al DNU. Bueno, le vamos a trasladar la pregunta a nuestro invitado de lujo hoy. Te agrego una cosa más. Sí. Lo que pasó el domingo Sí. fue un preludio de la estrategia de confrontación de la Casa Rosada. Bueno, muy bien, ahora me lo amplias. Bienvenido, Diego Santilli, diputado. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, bienvenido. Gracias. ¿Todo en orden? Muy bien. Qué debate estéril tenemos en Argentina, ¿no? Escuchaba tu editorial y Puede coincidir o no, ¿eh? No, te iba a decir que me quitaste muchas de las palabras que si me hubieras preguntado te hubiera dicho. Digo, la Argentina es un ejemplo en materia de juzgamiento, en materia de haber tratado el tema. La Argentina es un país, nuestro país es un país que tiene que cicatrizar sus heridas, que tiene que poder mirar hacia adelante, que tiene que poder encontrar políticas de Estado, que tiene que poder aprender, que tiene que poder llegar a la verdad, a la memoria, a poder mirar hacia adelante. Pero algo nos lleva a pararnos en un lugar que nos impide o que nos tapa el horizonte como país. Entonces, digo, de lo que debe ser una marcha para que no nos vuelva a pasar nunca más una cosa así, para que se llegue a la verdad, para que sea condenado a fondo en todo este tema horroroso que nos pasó, termina con quemando la imagen de un presidente electo por el 56% de los votos, un presidente que tiene sus ideas, tiene su visión, que la pone arriba de la mesa, pero ¿por qué si no sos de ellos tienes que ser las imágenes que viste con los carteles? ¿Por qué? Tal cual. Y eso se traslada... Si no pensás igual, no es que si no sos de ellos. Claro. Porque todos queremos verdad. Todos creemos que el que asesinó es un asesino. Y todos creemos que el Estado tiene mayor responsabilidad, absolutamente. Digo, ¿por qué? ¿Y ese antagonismo vos lo sentís también en el debate de diputados, por ejemplo? Totalmente. Lo dije el día 1. Lo dije el día 1 cuando yo sostuve que había que aprobarle el DNU al presidente. Por más que el DNU fuera enorme. ¿Por qué? Porque tenía muchos de los temas que vivimos trabados burocráticamente. Nuestro país está empastado, está trabado. Entonces, un presidente que te plantea una reforma en la que uno puede coincidir en muchísimos de los temas. De regulación, de burocratización. Reforma laboral. Reforma laboral, digo, ¿quién no está de acuerdo en tener unos nuevos mecanismos, formas y modos de contratación? ¿Quién no puede estar de acuerdo con una ley fallida, que es un desastre, que es la ley de multas, que multiplica las indemnizaciones al hartazgo? Mira, uno como contador público te diría, la ley dice un salario por año trabajado el mejor de los últimos 10 años, es decir, el que más valor tiene de los últimos 10 años. Ley de contrato, claro. Exactamente, más preaviso y vacaciones no gozadas. Explícame como algo que vale, para dar un ejemplo, 10 termina 100. Explícame qué pasó. Bueno, somos ley fallida, multa. Entonces vos decís, ¿cómo no votarlo? ¿Para qué? Porque ¿sabés qué es lo que creció en nuestro país? La informalidad. Nosotros somos un país con una altísima informalidad, cosa que no pasa en otros países del mundo. Y eso derrama en toda la economía. ¿Sabés en qué derrama? En los jubilados. Claro. Entonces los jubilados, como no hay más activos, el pasivo tiene un problema, las cajas es deficitaria. Entonces vos tenés todos estos problemas que hay que resolver una vez por todas. Ahora, Santilli, cuando Milei asumió, dijo la clase política no va a pagar el ajuste, la casta va a pagar el ajuste, no el pueblo. Sin embargo, bueno, estamos a 104, 105 días de asumido Milei, donde, bueno, el pueblo está viviendo. ¿Pensás que el pueblo lo va a tolerar? Lo está tolerando, y lo está tolerando porque se cansó del relato. ¿Viste como decía un diputado? Decía, dato mata relato. ¿Cuál es el dato? El dato es que en los últimos 4 años fue el gobierno más inflacionario de la democracia, quitando la hiperinflación. El dato es que el año pasado la Argentina fue el país con más inflación del mundo. El dato es que hay 20 millones de pobres. El dato es que los chicos no aprenden en las escuelas. El dato es que no vivís más seguro, que vivís más inseguro. El dato es que hay más informalidad, no más formalidad. O sea, no hay más trabajo formal, hay más trabajo informal. El dato es que los argentinos que trabajan, que tienen trabajo, hay un 20% que son pobres, los que tienen trabajo formal. Y de la informal, muchos más. Entonces, ese es el dato de Argentina, que vas a un hospital y no te atienden. Entonces, el dato terminó matando al relato. Y la sociedad votó un cambio y dijo, démosle una oportunidad a alguien que dice, haciendo lo mismo que hacían todos, vamos a tener el mismo resultado. Voy a hacer algo distinto. En definitiva, yo te diría, para muchas de las preguntas que cualquiera puede hacer, hay que seguir al mundo. ¿Cómo hizo el mundo? ¿Cómo hizo el mundo en
lo criminal, cómo hizo el mundo en lo laboral, cómo hizo el mundo en la justicia. ¿Es rápida o es lenta? ¿Llega a tiempo o no llega? ¿Cómo hizo el mundo en las reformas jubilatorias? Sí, pero también hay países del mundo que han salido adelante con un grado de intervención del Estado. Digo, ¿vos sos partidario de que el Estado se tiene que retirar de todo en la Argentina? Bueno, yo hay un libro que escribí respecto a la materia. Es Capitalismo versus Capitalismo, te diría Michel Albert, Francia, donde discute el capitalismo americano del derrame versus el capitalismo renano, el europeo, donde el Estado tiene un rol, palanca motorizadora de la economía, fija reglas, y esas reglas las hace, pero bueno, ese Estado es el que tiene que fijar las reglas. Y la regla significa, para exportar o para importar tenés una regla, no tenés un funcionario. Para los impuestos, hay que bajar la carga fiscal, no aguanta más la Argentina. Yo digo, ¿por qué un auto vale el doble acá que en otro país del mundo? Sí, no, en Chile sale más barato. Bueno, centralmente la carga fiscal, lo está diciendo Milei desde el día 1 ahora. Primero tiene que estabilizar, ordenar las finanzas, ordenar el Banco Central y a partir de ahí empezar una reforma fiscal a la baja de impuestos. Pero esto es lo que hay que hacer. Ahora, si no ordenas una cosa, tampoco puedes llevar a la otra. Chicos. Diego, ¿cómo te va? Buenas noches. Me quedé pensando en tu apoyo al DNU. Sí. Y te pregunto, ¿cuál es el rol entonces que tiene que tener un Congreso? Porque en el decreto de necesidad de urgencia hay una enorme cantidad de cosas que el Congreso estuvo en condiciones de tratar y eventualmente el presidente eligió, en función de la representación que había en el Congreso y que no le iban a acompañar o presumía que no iba a tener los votos para buena parte de esas decisiones, que son muchas y muy variadas, eligió ir por el decreto de necesidad de urgencia. Te pregunto entonces, ¿cuál es el rol del Congreso? Y si eso nos generaría un precedente inverso, gana una elección, un gobierno próximo que no es de gusto, digamos, de quienes hoy avalan el decreto de necesidad de urgencia y tendrían que acompañar la idea de gobernar por decreto. Los precedentes ya existió. Los precedentes desde 1983 a la fecha. Nunca de estas características tan vasto y tan profundo, casi parecía una reforma constitucional. A ver, lo que vos quieras. Pero esto ya desde 1983 a la fecha. Nunca el Senado rechazó un DNU. Nunca. Pero nunca se había presentado un DNU así. No. Pero está bien, si es el condicionamiento, ¿vos creés que no estamos en emergencia? Yo creo que la Argentina es un paciente en coma farmacológico. Todos creemos que ya zafamos de la hiperinflación, ¿no? Todos creemos eso, yo no creo eso. Yo creo que hay un gobierno que va despacio, que va haciendo lo que tiene que hacer, que gobierna, que pidió ayuda y apoyo, entrando sin gobernadores, sin intendentes, con una minoría importante. Entonces fijó una base de reforma que es en la que está convencido, y te diría en la inmensa mayoría yo estoy convencido, digo, de regular, de burocratizar, hacer un Estado eficiente, porque no es no Estado, es un Estado que te brinde salud, un Estado que te brinde educación, que te brinde seguridad. Ahora, el Estado empezó a hacer tantas cosas que se olvidó de la seguridad. Se olvidó de la seguridad. Pero entonces vuelvo, ¿cuál es el rol del Congreso en una decisión tan grande, tan profunda? Yo creo que, primero quiero decirte algo. El Congreso debió haberle dado una ley. El Congreso había acordado de esos 669 artículos, 334, 335. En general. En general. ¿Qué pasó en particular? Bueno, pero yo no dice que fue impericia del jefe de bloque. No, que lo mandó a la comisión. Para echarse las culpas, ¿viste, Mariano? Como es culpa de tal, es culpa del otro, si hubiera sido menos. Yo lo que digo es, cuando vos tenés una decisión política, de que de 1983 a la fecha, todos los gobiernos tuvieron una primera ley, los peronistas salieron los radicales, los peronistas, todos tuvieron su primera ley, me dirás, no del tamaño de esta, pero por eso mandó 669 artículos y terminó en 330. Y 330 tuvo 144 votos. Entonces digo, ¿qué pasó? Después empezás el inciso del inciso. Y bueno, entonces, claro. ¿Viste? Entonces, ahí terminás dándole la razón a un gobierno que te dice, bueno, es que hay muchos que no quieren cambiar. ¿Cuánto hay de realidad con eso? No, eso no justifica el Congreso. Yo lo que digo es, para mí el rol del Congreso es importante, hay que entender en el nivel en el que estamos. Hay una emergencia. Está claro que estamos en una necesidad de emergencia en nuestro país. Y también está claro que el Congreso discutió. De 669 artículos lo llevó a 330 y pico. Esa discusión, que es el 50%, ¿no? Un poquitito, 55%, dio un visto bueno al 55% de esa ley ómnibus. ¿Qué pasó en el medio? Y bueno, entonces después empiezan los tironeos. Y cuando empiezan los tironeos terminan mal las cosas. Y vuelvo a algo.
Porque cuando vos lees la ley ómnibus y lees las reformas que son estructurales, como vos bien estás planteando, y estamos de acuerdo, ¿y cómo no vas a estar de acuerdo? ¿Por qué no vas a estar de acuerdo? ¿Y ahora hay una nueva ley bases? ¿O esta ley bases ahora que dicen que van a mandar con distintos capítulos? Ahora hay una ley, por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández tuvo 9 emergencias. El presidente Milei pedía 9 emergencias, no pedía más que Alberto Fernández. Ahora el nuevo borrador es 4 emergencias y facultades delegadas por esas 4. Entonces digo, yo escucho a muchos de otras bancadas que recibieron todo eso de DNU. De hecho, modificaron o introdujeron la ley de DNU que tiene que ser rechazado por las 2 cámaras. Antes no era así, los DNU tenían que ser aprobados por las 2 cámaras. Ahora tienen que ser rechazados por las 2 cámaras para que no tengan validez. Imagínate para qué lo hicieron, porque el Senado siempre lo contenían, tenían la mayoría. Entonces, al tener siempre la mayoría del Senado, bueno, son las reglas. Digo, ahora, hay mucho por reformar en nuestro país, porque no estamos bien. Entonces hay un presidente que pone arriba de la mesa, démosle instrumentos, démosle herramientas. Con esa herramienta juguémoslo después. Juguémoslo en todo caso. Santilli, y el tema del estilo que imprime el presidente, digo, desde el minuto cero, redes sociales, likes, reposteos, confrontación con los diputados, con los gobernadores. Mira, es el estilo tal vez que lo llevó a ser presidente, ¿no? A nosotros nos hubiera gustado ganar, pero salimos terceros. Claro. ¿No? ¿Viste? Porque si no, entonces con su estilo, con su forma, con su modernidad tal vez, lo llevó a ser presidente. Entonces, una vez que la ciudadanía lo eligió, nuestro deber, es lo que nosotros creemos, es ayudar, darle herramientas. Ayudar a que esas herramientas, en mi caso, sigan al mundo, sigan el ejemplo del mundo que funciona, no el ejemplo del mundo que no funciona. Y nosotros a veces los argentinos buscamos los ejemplos del mundo que no funciona, ¿no? Para hablar de Venezuela, para hablar de otros países, a los que los argentinos tienen nada que ver. Nada que ver. Ahora, Diego, ese acompañamiento, ¿tiene algún límite en el sentido de hasta cuándo se puede, si se quiere, cortar la paciencia? Porque en las negociaciones que usted mencionaba, la ley ómnibus, lo que era también la cuestión fiscal, hubo un tironeo muy fuerte entre la Casa Rosada, los gobernadores del PRO, los gobernadores de la UCR, al punto tal de que demandaron que esté Milei en la mesa para que lo que se negocie tenga validez. Y eso generó un cansancio en ambas partes. ¿Hasta dónde ves vos que si Milei sigue en esta lógica de que Francos negocia algo, pero yo por Twitter lo desautorizo, se puede seguir? Mira, nosotros tenemos que tener paciencia infinita, porque los problemas son inmensos en nuestro país y de una gravedad extrema. Vos pensá esto. Si Argentina entra en un proceso de hiperinflación, estás hablando de 80% de pobreza. No hay salida. Es empujar a la sociedad a un lugar espantoso. Entonces, porque por ahí uno no lo entiende. Es gente que muere de hambre, gente que no tiene oportunidad, violencia, incita como consecuencia de no poder vivir. Entonces, es un lugar del que no sé cómo volvés para reconstruir esa base. Entonces, la paciencia es infinita que tenemos que tener. Por el otro lado, mientras que sigamos los preceptos o las ideas que uno cree que son las correctas, que vuelvo a decirte, no creo que nosotros querramos inventar la pólvora los argentinos, Creo que tenemos condiciones claras en nuestros recursos humanos, exportamos servicios al mundo, en nuestros recursos naturales, en el campo, lo que Dios nos dio de alguna manera como país para poder llevarlo adelante. Ahora, ¿por qué del otro lado de la cordillera 17 veces más exporta Chile? Claro. Tenemos la misma cordillera. Y con un territorio menos virtuoso que el nuestro, mucho menos. Eso iba a decir, mucho menos. Tenemos una cordillera, si vos querés, más virtuosa para nosotros. Totalmente. En Chile, vas a la exportación de carne. ¿Cómo nos pasa a Brasil? Nos compite Paraguay, vas a los cereales. Digo, yo siempre hablo de un caso. ¿Vos sabés que Don Mario, que es una empresa... La de cereales. De cereales, de semillas. Semillas, sí. De semillas. De Chacabuco. Don Mario hace las semillas para el 40% de la soja del mundo. Mira. Su laboratorio lo tiene en Brasil, porque depende, el gobierno no puede traer insumos. Entonces vos no podés mejorar las cosechas en el mundo. Entonces Don Mario, que es de Chacabuco,
Claro, tiene su sede en... Tiene el laboratorio en Brasil y vos decís, pero ¿cómo puede ser una empresa argentina, por familias argentinas? Vos decís, no puede ser. Bueno, ¿y cuántos empresarios se fueron a Uruguay, no? En los últimos años, ¿no? Tenemos que hacer que vuelvan, que se quieran quedar acá, que estén acá, que inviertan acá, que generen laburo formal. Diego, ¿vos pensás que la recesión ya tocó fondo o vamos a tener meses más recesivos, ¿no? Esta cuestión de si la economía se va a recuperar en B, si va a ser en L. Bueno, Dios quiera que se recupere en B, ¿no? Yo diría que se recupere en B sería lo ideal para cualquier economista o para cualquier país. Yo creo que, yo siempre dije, para mí el otoño es el reflejo central de la economía, pero me parece que tenemos un presidente economista y tenemos un ministro de Economía que va en la dirección y hay un equipo que trabaja en las variables, y yo lo escuchaba a Caputo hablar, al ministro de Economía. Y yo también creo muchas de las cosas que él decía, que él dice, en el sentido de, ¿qué sentido? No, bueno, marzo no van a poder, si no tienen las leyes. Entonces yo digo, y mirá, está parado el gobierno. Un gobierno que, vuelvo a decirte, tiene una minoría de diputados, tiene una hiperminoría en Senado, no tiene, porque nosotros cuando nos tocó gobernar, teníamos un acuerdo de un espacio donde tenía 5 provincias. Claro. Y teníamos una cierta cantidad de diputados que nos daba un número sobre el cual trabajar, a pesar de que éramos minoría, está claro, a pesar de que éramos minoría. Pero digo... Pero en ese momento Mauricio Macri eligió el camino gradual. Sí. No eligió este efecto shock o este ajuste... Fue su autocrítica. Fue su autocrítica. En su libro dijo lo que dijo, me equivoqué con la gradualidad. Es que ¿y vos considerás que se equivocó o no? Es que el nivel... No, yo creo que sobreestimamos la capacidad de poner de pie a la Argentina. Ajá. Y cuando uno mira estos 40 jóvenes años de democracia, si vos ponés, arriba de la mesa y vos decís, che, todos los que se sentaron en la decisión de Rivadavia fueron malos, le erraron, ¿qué pasó? No, bueno, tenemos un montón de problemas. Entonces no es tan fácil resolver los problemas de inflación en la Argentina. Por ejemplo, Israel resolvió su 500% de inflación, le tomó 4 o 5 años y hoy tenés una estabilidad en un país donde su producción es el talento, es la capacidad, es la tecnología, pero no tiene lo que tiene la Argentina, que son los recursos. Entonces digo, desde ahí fueron construidos. Nosotros tenemos que tener una política más de shock porque el nivel inflacionario de nuestro país no aguanta más, no aguanta más. Martín. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Martín. Te corre el tema y te llevo a la seguridad, puntualmente a Rosario. Un debate entre la vicepresidenta Victoria Villarroel y parte del gobierno respecto a si los militares tienen que intervenir o no en Rosario. De hecho, Patricia Bullrich dijo que iba a enviar con Petri proyecto al Congreso para reformar la ley de seguridad interior. ¿Cuál es tu postura respecto de militares sí o no en la lucha contra el crimen organizado? Yo planteé cuál es el rol para mí de las Fuerzas Armadas, que es importante. Las fronteras. El norte, es por donde entra droga en nuestro país. Lo fluvial, marítimo, que es donde puede la Armada funcionar perfectamente, y el norte, el Ejército, y la Fuerza Aérea, para en el caso de que entre un avión, el derribo de esos aviones que traen droga. Y la utilización de las fuerzas federales, Gendarmería, Prefectura y todas las fuerzas federales alocadas al territorio adentro. No tenés que cambiar la ley de seguridad, simplemente de interior, simplemente desplegar las fuerzas y cuidar tus fronteras, porque ¿de dónde entra la droga? Pues si no, pareciera, viste, uno mira la Ruta 14, uno mira el límite con Bolivia, uno mira el tema fluvial, los puertos, me parece que ahí está el control. O sea, militares en la lucha contra el crimen organizado en el territorio, no. No, yo lo veo en las fronteras. No, me parece una posición que yo vengo sosteniendo hace tiempo y que es en lo que creo, pero bueno, si hay una reforma de la ley de seguridad interior, yo si hay algo que valoro es a la ministra Bullrich, es una mujer que tiene coraje, ganas, capacidad y talento para llevar adelante la lucha contra el crimen organizado. Pero vos tuviste tu buen papel también en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad en algún momento. ¿Hoy por hoy te consultan? Digo, ¿sos un hombre de consulta en materia de seguridad en la ciudad, en la nación? Yo le acerqué mis propuestas, por supuesto. Nosotros con Patricia hicimos una lucha fuerte, había 3 organizaciones criminales muy complicadas, sicarios complicados. Acá en la capital. En la ciudad, Marco Estrada, peruano, el club, la familia San Pedrino, paraguayos y argentinos, Dumbo. Dumbo, claro, ahí en Solar. Bueno, los 2 primeros eran con mucho sicariato y el primero lo llevamos adelante con Patricia y en las otras 2 crímenes organizados, el que te habla y Horacio, fuimos los de verdad, nos metimos presos del primero al último, del primero al último.
Claro. ¿Y te gustaría de alguna manera volver a un cargo ejecutivo o estás cómodo en esta parte legislativa, en esto de haber sido elegido por el pueblo, estar integrando el bloque del PRO, pero en diputados? ¿O tenés ganas de volver a la gestión? Mira, como el que me conoce sabe que soy un hombre de acción. Sí, claro. Igual, por eso te lo pregunto, porque podrías haber sido un muy buen gobernador de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, pero tendremos alguna oportunidad más adelante. Por supuesto. Pero lo que digo es, yo soy un hombre de acción, a mí me gusta la gestión, mucho, me apasiona la gestión, pero también encuentro un lugar de donde poder ayudar, que soy de la Cámara de Diputados. Yo hoy tengo un lugar donde siento, algunos a veces te dicen, che, ¿por qué sostenés tanto? Porque si seguimos haciendo las medidas que plantea el presidente Milei, y porque si seguimos haciendo lo mismo, no salimos como país. Digo, a ver, hagamos una pregunta. Porque cuando uno habla de la reforma laboral, ¿qué significa la reforma laboral? Por ejemplo, va un pintor a la casa de una persona. Si tiene un modo de contratación moderno, puede ir con 4 personas más, contrata a las 4 personas, no tiene riesgo de tener un juicio y tener un problema. Pero eso hay que escribirlo, que no sea para todo, que sea para el pequeño. Pero sí, 4 personas. pero está en ese mecanismo, el modo está ahí. Para el comerciante, ¿cuántos comerciantes? Se funden porque el empleado de 30 años se queda con el negocio. O porque ellos no pueden estar al frente todo el tiempo y tienen que tendrían un laburante más en blanco, como corresponde. Sí. Entonces aumentaríamos la cantidad de trabajadores, que eso es lo que tenemos que hacer en nuestro país una vez por todas, formales, sacarlos de la informalidad para generar formalidad. Entonces, esto es lo que hace el mundo, pero no es que, digo, no vayamos a, si querés, la lectura de Estados Unidos, todo el mundo hace esto, con sus maneras, con su forma, pero va en ese camino, eso es lo que tiene que perseguir la Argentina. ¿Dónde imaginás al peronismo en los próximos años? Vos que de alguna manera tenés un origen... Reestructurándose y planteándose como alternativa más adelante. Hoy siendo oposición férrea, ¿no? Férrea. ¿Y el PRO cómo está hoy? ¿Hoy el líder es Mauricio Macri del PRO? Bueno, Mauricio Macri asumió la presidencia del PRO. Sí. Y yo creo que el PRO tiene un desafío, que no es sencillo, porque una parte de nuestro electorado, cuando no llegamos, no nos alcanzó, empezó a pedirnos a nosotros, ayúdenlo. No que te hagas libertario si querés. Ayuden al presidente. Ayuden porque sus ideas van en línea con las ideas que nosotros bastante profesamos. ¿Que no considerás una fusión entre el PRO y la Libertad Avanza? No, no considero una fusión, está claro, no. Yo no creo que sea lo correcto. Creo que lo que sí tenemos que hacer es ayudar en esta etapa y después podés discutir, si vos me preguntás en el 2025, cuando venga el año electoral, que está lejísimo, está claro, sí. No da para hablar del electoral. Yo entiendo electoral. Que está lejos, pero la semana pasada hubo un encuentro del PRO bonaerense donde se estableció que la conducción partidaria va a recaer en Cristian Ritondo, el actual jefe de bloque, pero que el principal candidato para 2025 es usted. Mira, ¿sabes qué fuimos a Lobos a juntarnos todo nuestro equipo, nuestros intendentes, y a fortalecer el partido, a volver a, si querés, hacer autocrítica, ordenar, fijar ideas nuevas, los valores son los de siempre, los que sostenemos, y pararnos a la cancha, y después vemos, para el electoral. Ahora, por favor, ya lo que falta. Ha sido, Diego, el partido en modo muy genérico. Tenés una posición del PRO que dice yo no tengo nada que ver con Javier Milei, lo planteamos desde la propia campaña. Supongamos Horacio Rodríguez Larreta. Otra posición que dice hay que acompañar, hay que casi cogestionar. Hay que ir efectivamente con un acompañamiento mucho más interno. Por ejemplo, Patricia Bullrich, ministra. Y por otro lado uno podría decir Mauricio Macri diciendo, bueno, no, el gobierno es el gobierno, gestiona y nosotros acompañamos lo que nos parece bien. ¿Eso es un partido que está unido o es un partido ya fracturado que está esperando a ver qué es lo que pasa con el gobierno de Milei y eventualmente decidir? No, no es un partido fracturado, pero sí es un partido que acusó el impacto. Claro. La derrota política, la derrota electoral. Saliste tercero. Entonces acusás el impacto de eso. Y el acusar el impacto te lleva a plantearte nuevas ideas, nuevas estrategias. ¿Qué pasó con por qué no sostuviste los intendentes que tenías que sostener? ¿Por qué? Bueno, gracias a Dios tenemos 3 gobernadores. ¿Por qué? Porque viéndolo a la distancia, el gobierno de Macri, a la luz de lo que pasó después con Alberto y todo, no fue un gobierno malo. No, por supuesto que no. Entonces, digo, hubo aciertos. Sí. Ponele que lo del endeudamiento, que siempre le achacan, haya sido quizás el problema de la economía. Pero digo,
era necesario. ¿En qué falló el PRO? ¿Por qué pensás que no quedó tercero? ¿Cómo los votaron? Porque habíamos dejado de representar el cambio. A mí me parece que nosotros podemos hacer 2 programas, si querés, Sí, claro. pero yo creo... Si estás cómodo, tenés todo el tiempo del mundo. Me quedo, pero digo, déjame decirte, yo creo que dejamos de representar el cambio. Primero, la pelea nos dañó mucho. La primaria, que se supone que los partidos centenarios del mundo, los demócratas y los republicanos, después juntan y van a... ¿Pero por qué se pelearon tanto? Porque Larreta, a ver, vos me preguntás hace 3 años, cuando Larreta caminaba por estos pasillos, y era el presidente cantado. Lo que pasa es que la sucesión de un expresidente no es sencillo. Yo te pregunto a vos, en otros partidos, no quiero hablar de otros partidos, pero ¿fue sencilla la sucesión del radicalismo después de la presidencia de Alfonsín? No, bueno. Llevó su tiempo hasta que apareció de la Rúa. Recién ahora se reconstruyó el partido como para tener un poder y decir, bueno, voy a... No con un pero candidato... Angelós no le fue claro. bien. Bueno, Masachesi, Angelós. sí, claro. Lleva su tiempo cuando vos tenés un presidente con fuerza, con volumen. Entonces lleva a reconstruir. El peronismo es un partido más de poder que va reciclándose más rápido, intenta... Ahora, ese debate en el PRO es lo que está latente. Mauricio retoma la presidencia para tratar de encauzar ese debate hacia adelante. Tampoco en el votante de la presidencia de Macri dejó un buen recuerdo como para volver a apostar por el partido o por Juntos por el Cambio. Digo, el votante, esto, si querés, es un análisis que coincide mucho. Milei termina ganando por el fracaso de Juntos por el Cambio y del peronismo y del kirchnerismo, que vinieron de sucesivos malos gobiernos. Si alguno hubiese sido medianamente bueno, hoy no estaríamos hablando de Milei presidente. A ver, la sociedad claramente dijo, la política no resolvió estos problemas. Tenemos una joven democracia interesante que respeta lo que es el valor de la democracia central, la división de poderes. Tenemos una democracia, pero no me ha resuelto muchos de los temas que son de mi vivir, de mi vida cotidiana, porque en definitiva el que nos está viendo dice, che, voy a tener más o menos laburo. ¿Voy a tener una fórmula jubilatoria que deje de perder contra la inflación o no? Porque cuando vos vas al debate estéril político y el presidente Alberto Fernández asume diciendo Macri quiso, acuérdense lo que fue esas noches en la votación de diputados, y lo único que quería Macri es defender a los jubilados de la inflación. Miren lo que pasó con esto, pero el 40% de los jubilados con la fórmula nefasta de Alberto Fernández. Entonces digo, ¿y ahora lo que está haciendo el presidente? Que dice, como el Congreso, déjame decirlo yo, déjame que lo diga yo, ¿no? Como el Congreso no logró, porque él presentó una fórmula, como el Congreso no logró tener un acuerdo para tener un cambio, algo que a los jubilados le cae todos los días, es una espada de Damocles que lo lastima y le hace erosionar aún más su jubilación, yo tomo la decisión de, por DNU, aumentarle el IPC y le trae una retroactividad o le paga lo que corresponde a enero, 12.5 le da. Pero Diego, no es que el Congreso quería pagarle menos o que siga la sangría. El Congreso lo estaba discutiendo, era cómo se hacía ese empalme, es decir, que efectivamente no se licúe en ese 12,5 que queda muy corto respecto a lo que perdió. 100%, pero el Congreso, déjame decirte, el Congreso en el que yo estoy, hace 2 años y medio que discute la ley de alquileres y no se puso de acuerdo sobre la ley de alquileres. Una catástrofe. Pero eso es una interpretación, Diego. No, bueno, está bien, pero... No, pero el Congreso representa todas las miradas que hay sobre cada fenómeno. Por supuesto. Sobre la jubilación, sobre los alquileres. Esa representación que la gente eligió estaba pidiendo otra cosa, una recomposición mayor para jubilados y jubiladas. Y el gobierno dice, por decreto, yo decido... Mira, déjame decirte algo. Obviamente a nosotros nos toca representar el voto popular. Pero cuando el Congreso no resuelve, es como cuando la justicia no llega. ¿Está claro? Cuando el Congreso no resuelve la ley de alquiler es un problema. Cuando el Congreso no se pone de acuerdo en una fórmula, porque no se puso de acuerdo en una fórmula, tampoco le llega al jubilado. Y le sigue cayendo la espada de Damocles todos los meses. Y todos los meses, o le ajusta trimestralmente. Ahora, la fórmula de Alberto Fernández. Ahora tomó una decisión. Vos me decís, che, en vez del 2,20 es el 12,5, ¿sabés lo que significa? Primero dejar de perder, después recomponer algo y después intentar recomponer la finanza de nuestro país, porque ¿sabés qué pasa? Hay muchos que le dieron a la maquinita y el plan platita terminó donde terminamos. Ahora lo vamos a explicar porque es medio confuso el tema del decreto de aumento de los jubilados. Yo quería preguntarte, volviendo al tema partidario, yo no veo muchos esfuerzos en esto de halcones y palomas que siempre han tenido en el PRO,
muchos esfuerzos para tratar de aglutinar a esos sectores que en algún momento estuvieron con el PRO, no sé, el GEN, la coalición cívica, una gran parte del radicalismo, sectores progresistas. Digo, nadie hace nada para unir. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, se entiende. Es que hay un déficit ahí. Lo que pasa es que el impacto de que Juntos por el Cambio saliera tercero llevó un impacto de casi... Una diáspora. Una diáspora. Claro. Que no la, por ejemplo, no la ves en los gobernadores, no la ves en los gobernadores que se juntan, que hay 10 gobernadores que se juntan. Tampoco la notás tan fuerte en algunos segmentos de los bloques, pero en definitiva no es un acto, no funciona como era antes, como una coalición, no funciona como una coalición. El único lugar donde se rompió en los papeles Juntos por el Cambio de forma precisa es en el Congreso Nacional. En las legislaturas provinciales esa articulación todavía se mantiene. En la provincia de Buenos Aires están los dos bloques. Todavía está. Están los dos bloques, se separaron, Reunión Cívica Radical, pero lo que digo es... ¿Sos partidario de unir? Yo soy partidario de hablar siempre. Ahora, también tiene que haber un proceso de debate, autocrítica para poder, porque unir por unir no sirve. Sí unir con un sentido de transformación, de poder para transformar, porque si no, te pasa lo que estábamos debatiendo recién. Nosotros estábamos debatiendo recién, el Congreso tiene que tener esa mirada. Y sí, obvio, claro, es eso el Congreso, pero en definitiva, si no resuelve, ¿vos qué sentís hoy? Cuando la justicia no llega a tiempo, cuando viene una condena 20 años después, cuando un Congreso está 2 años y medio discutiendo la ley de alquileres. Podríamos decir, bueno, el Congreso no se puso de acuerdo, ¿qué hace? Mientras tanto, hay 9 millones de... Un segundo a eso. Vuelvo al factor Milei, que en definitiva está muy en juego acá. Hay un ejercicio muy interesante para hacer en estos tiempos, que es, ¿qué pasa si las decisiones de fondo y forma que está tomando Javier Milei las tomaba un presidente peronista? Ponele Cristina, Kicillof, Alberto, el que fuera. Y ahí te quiero preguntar por la doble bala, porque por ejemplo a los gobiernos peronistas se les decía, cuando no consensuaba un plan económico, se les decía, inviten a referentes de la oposición a una gran mesa para consensuar políticas económicas. Javier Milei es un cruzado, no lo digo peyorativamente, pero es un cruzado, él cree que efectivamente las cosas tienen que ser de una manera y no se mueve de ese lugar. Y en términos institucionales avanza por decreto por cómo avanza. Si eso lo hubiera hecho un presidente peronista, ¿crees que tendrías la misma posición? Es que no nos vamos a poner de acuerdo porque lo hicieron los presidentes peronistas. No es que no lo hicieron. La mayor cantidad de DNU de este país lo hizo el kirchnerismo. Vuelvo sobre eso. Por eso no nos vamos a poner de acuerdo, porque vos me decís, el kirchnerismo sacaba 100 DNU de 15 artículos y este sacó uno de 660. Bueno, hay 103 DNU de Alberto que no se trataron. Pero obvio. 103. Pero es que esto 103. Es lo que a mí, yo digo, ahí tenemos una discusión. Entonces vale, eso que criticaban antes vale que ahora lo haga Milei. Con lo cual no era un problema de forma. Yo no digo que eso vale. Yo lo que digo es que vos tenés absoluta minoría. Y que vos tenés que tratar de buscar ideas. Por eso buscó un pacto. Y lo planteó arriba de la mesa. No terminó de decir la palabra pacto y empezaron algunos, bueno, no, pero es que es una extorsión. Entonces, ¿viste? El DNU no. La ley ómnibus achicada, porque fue achicada, no. El pacto, no. Bueno, ¿viste? ¿Sabés qué? ¿Qué querés? Que se vaya el presidente. Yo quiero que cumpla sus 4 años. Quiero que transforme la Argentina. Quiero que le vaya bien. Quiero que haya más trabajadores formales. Quiero que haya menos pobres. Quiero que haya delincuentes presos de una vez por todas. Quiero que podamos vivir en paz. Eso es lo que queremos como argentinos. Por eso estamos tratando de ayudar. Gracias, Diego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, muy bien. Ahí estamos. Hablamos de todo. No creo que no quedó tema sin hablar. Bueno, ¿hacia dónde vamos? 21 a 56 minutos. Bueno, vamos a hablar del tema de las jubilaciones, Pablo. Vamos a clarificar, a ver el tema de los porcentajes. Hay muchísimos adultos mayores que nos están siguiendo a esta hora, ¿no? Casi al borde de las 10 de la noche. ¿Cómo es el decreto de aumento de las jubilaciones? Bueno, a ver, insisto que es un tema complejo y hay un riesgo siempre, ¿no? Cuando tenemos que tratar de hacer cierta pedagogía para explicar cosas que son complejas. Y es que de tanto simplificar nos perdamos un poco no terminemos de contar efectivamente lo que ocurre. ¿Cuál es la decisión que el gobierno toma por decreto? Una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones. Esa nueva fórmula tiene 2 características. La primera característica es que va a variar en función del IPC, del índice de precios al consumidor, a partir de julio. A diferencia de la fórmula que está ahora, que es en función 50% lo que recaudaba el ANSES y 50% el promedio del salario. Esa es una diferencia muy importante que podemos hablar después. El otro elemento es que lo va a hacer en algo que se denomina T-2.
Es el tiempo menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que es con el IPC, el índice de precios, de 2 meses para atrás. Y eso a partir de julio, otro dato importante, no a partir de ahora, a partir de julio, es decir que hasta junio sigue rigiendo la fórmula de Alberto Fernández, es decir, la que acabamos de comentar. Vamos a arrancar por acá, que me parece bien concreto. ¿Qué va a pasar en abril, Mariano? La mínima es de 134.445 pesos, va a haber un 12,5% como compensación. ¿Como compensación de qué? De todo lo que se perdió en virtud de la inflación. ¿De todo lo que se perdió? No. Es una compensación que no termina de alcanzar. Acá se da una discusión muy importante, no con el kirchnerismo, eventualmente con los bloques dialoguistas que le dicen, no, ese 12,5 es muy poco. Claro. Porque en el último trimestre del año pasado y en los primeros meses de este se perdió mucho. Ahora, vos tenés ahí 241.200 que va a alcanzar la jubilación en abril, ¿no? Sí, el 13,2. Pero eso es con el bono de 70. Para continuar indexando eso tenés que mantener el bono de 70. Bueno, acá va el punto. 13,2 en la inflación febrero. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a empezar a tomar, como hay que esperar a junio para la fórmula anterior que modificaba cada 3 meses, no queremos que siga perdiendo. Acá hay un dato político importante. El gobierno dice, hay un límite a la pérdida del poder adquisitivo de jubilados y jubiladas, consolidando una pérdida, pero no pierde más. Y acá hay un problema social, porque es un drama social que jubilados y jubiladas sigan perdiendo, y una tensión política muy fuerte con la oposición. Entonces dice, vamos a agarrar para abril la inflación de febrero, 13,2, y además vamos a seguir con el bono. Todo eso lleva a la mínima a 242.200 pesos. Y no falta el bono de los que tienen 30 años de aporte, que es un 80% del salario mínimo vital y móvil. Bueno, eventualmente después pueden aparecer otras sumatorias, pero vos pensás que la mínima es casi el 80% de jubilados y jubiladas, que está atacado en este sentido. Después te voy a contar lo que va a pasar en mayo, en junio y en mayo. Bueno, mirá este dato, Mariano, es muy interesante. ¿Qué dice Luis Caputo, el ministro de Economía, en la entrevista que ayer dio por televisión? Dijo, nosotros acomodamos un 64% y estamos arriba de lo que perdió. En diciembre, 105.000 pesos, redondeando, fue la mínima. Y está en 171.000 pesos en abril. Entonces el gobierno dice, yo la varié 62%. Después es interesante ver que sumando el bono, vos tenés en la mínima una pérdida. ¿Por qué? Porque el bono fue de 50, después es de 70 por 2 veces. No se actualizó el bono. Con lo cual el bono perdió. La mínima que recibió el bono, como no se actualizó, perdió. Para la mínima, el aumento del 54,9 es 55. ¿De cuánto va a ser la inflación del primer cuatrimestre? Bueno, la especulación dice, tomando los números del gobierno y lo que piensa el mercado, que va a ser del 70%, con lo cual tenés una pérdida muy fuerte, aún mayor de la mínima. ¿Qué va a pasar en mayo? ¿Cómo hacemos para llegar a julio, que es la nueva fórmula? En mayo va a venir una actualización por el IPC 2 meses para atrás. Es decir, el gobierno toma la decisión de ir actualizando mes a mes con el IPC anterior. En junio, atención a esto, lo estoy simplificando, pero es bastante cercano a lo que se decidió. En junio, que va a ser el último que se actualice por IPC, va a decir, bueno, vamos a volver a actualizar por IPC de 2 meses atrás. Y ahí vamos a hacer una cuenta comparativa con qué pasa con la fórmula vigente, la de Alberto Fernández. Si la fórmula da más de lo que efectivamente acabamos de pagar, nosotros compensamos. Y si da menos, es decir, el IPC fue mayor, lo dejamos así. Y a partir de julio se empieza a actualizar 2 meses para atrás. Acá hay un problema político muy serio y es una discusión que se está dando ahora. Se empieza a actualizar por IPC. Y si la inflación empieza a bajar, como el gobierno espera, vamos a ser optimistas en ese sentido, yo creo que la inflación va a bajar. Después la pregunta es a qué costo. Vas a tener un problema, que la jubilación va a estar atada al IPC, no va a perder, pero no va a recomponer. Claro. Y es probable que los salarios empiecen a ganar eventualmente, incluso algunos piensan en 2025, que la recaudación incluso de ANSES, que es la fórmula actual, pueda ser un poco mayor, el resto de los salarios pueden ir creciente y el jubilado no va a poder acompañar ese movimiento procíclico. Es decir, puede llegar a darse la situación de que aumenten los salarios porque baja la inflación, el poder adquisitivo, y los jubilados no tengan ese aumento. Ese es un problema serio. ¿Es un error del gobierno? No, no es un error. Porque si la inflación
o bien se quedara esta fórmula y bajara, y vos tenés el rezago de 3 meses y aumentara, o bien acompañara los salarios, vos tenés un mayor gasto previsional. Y el gobierno tiene entre ceja y ceja el déficit cero. Este es un problema político y es un problema social que después jubilados y jubiladas van a plantear en ese momento, y es en el medio, y es en el fondo la discusión que se da hoy con el resto de los espacios de la política. Gonzalo. Lo que plantea Pablo es lo que realmente le pidió el Fondo Monetario Internacional al gobierno. Cuando nosotros decíamos que el gobierno lo corría por izquierda, ¿se acuerdan? Con el tema del gasto previsional, el gasto social, una fuente mía en el organismo multilateral de crédito me corrigió y me dijo, no estamos pidiendo que se aumenten las jubilaciones, estamos pidiendo que se mantenga en los niveles que tiene que mantenerse. Es lo que está diciendo, el congelamiento de jubilaciones. Porque justamente cuando empieza un ciclo donde aumentan los sueldos, si no va equiparado es un empuje de la inflación, el jubilado va a correr lo mismo. Claro, bueno, en resumen, se va a consolidar con este cambio, se va a consolidar una pérdida entre el 20 y el 25% de las jubilaciones, y eso se cristaliza, eso se congela y así sigue. Y una cosa perdón, que hay que decirlo, no nos olvidemos de que esto solamente es para los que cobran la mínima. Vos tenés gente que trabajó y aportó 30, 35, 40 años, no cobra los bonos, le achatan la pirámide. Pues también no nos olvidemos claro, no nos olvidemos también de eso. No se pagan los juicios también. Claro, ¿no? O sea, ahí es más complejo. ¿No? Siempre se focaliza en la mínima, que es verdad que es, si se quiere, los que más sufren el impacto de la devaluación, pero hay otro otro grupo de jubilados que también los viene. Y hay otro mundo, Mariano, que no está en el decreto, que es la asignación universal por hijo y el de pensiones. Esto es solo para jubilaciones. Después se ataría con la fórmula nueva de julio, pero se estarían perdiendo el empalme, que no alcanza para recomponer ni para las jubilaciones, pero por lo menos perderían menos. Bueno, va a generar muchísimo debate esto, muchísimo. Por eso queríamos explicarlo bien con lujo de detalles, porque la verdad es que yo cuando leí la noticia, cuando tomé contacto con el decreto del boletín oficial, me confundí. La verdad es muy confuso. Imagínense ustedes que son adultos mayores que nos están viendo y que quieren saber cuánto van a cobrar el mes que viene, ¿no? Bueno, ya llegó Orlando Ferreres, está aquí con nosotros. Vamos a hablar precisamente de economía, vamos a hablar qué hay en el horizonte, uno de los consultores económicos más importantes del país, propietario de una de las consultoras de más relevancia, charlando con nosotros aquí en Equipo de Noticias. Hace un ratito, Orlando, estoy charlando con usted. Bueno, quiero contarles que Axel Kicillof se reunió con Maximiliano Puyaro, gobernador de Buenos Aires, gobernador de Santa Fe. Se mostraron juntos y anunciaron medidas contra el narcotráfico. Voy a empezar por lo que estamos anunciando hoy en San Nicolás. Hemos desplegado en nuestra provincia lo que llamamos saturación norte, que tiene que ver con el vínculo, con la integración con la provincia de Santa Fe del lado bonaerense. Son recursos, son tanto agentes de diferentes cuerpos de la policía de la provincia de Buenos Aires, diferentes áreas, que hoy están trabajando en las rutas, en la conexión entre Santa Fe y Buenos Aires para dar una respuesta que ya ha tenido frutos. Vamos a abrir una base en San Nicolás para la UTOI. La UTOI, un cuerpo especial que tiene que ver con trabajo específicamente formado para dar respuestas a este tipo de delitos. La base de UTOI, que va a tener sede acá en San Nicolás, va a trabajar en toda la región. Estamos anunciando un refuerzo muy importante para las fuerzas de seguridad en el norte de la provincia de Buenos Aires en el día de hoy. Hemos firmado un convenio que tiene que ver con una cooperación que nos va a permitir una mutua y conjunta capacidad de asistencia recíproca en formación policial, en trabajo policial. Hemos dicho que a lo que ya se hizo en términos de patrulleros, estamos trabajando con drones, con diferentes instrumentos de la policía científica, de diferentes áreas de la policía. Hoy lo que se ha podido hacer es dar un paso más en la colaboración, en la articulación federal entre provincias argentinas, siempre a disposición de las provincias hermanas, siempre trabajando regionalmente entre los municipios, reafirmando que sin un Estado presente estas cosas no se solucionan. Bueno, a ver, Gonzalo, tenés información sobre este acuerdo, ¿no? Esto que estamos viendo ahora, entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Santa Fe, lo vas a ver también con el gobierno de Córdoba y el gobierno de Entre Ríos. Por una cuestión muy simple. Hay una hipótesis que están manejando entre lo que es la región litoral y la región centro del país, que si
¿el combate contra el narcotráfico que quieren llevar adelante en Rosario es efectivo? Sí. Hay una posibilidad que las bandas empiecen a moverse de distrito en distrito. Por ejemplo, me contaba hoy el ministro de Seguridad y de Justicia de la provincia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, el ex jefe de drogas peligrosas de la Federal y ex jefe de la Policía Federal, que ya encontraron a bandas de narcotraficantes que compraron bienes y campos en Victoria. Ajá. Entonces están viendo, como sucede cada vez, se llama efecto cucaracha. Porque viste que cuando se prende la luz, las cucarachas desaparecen, van de un lado para el otro. Claro. Eso es lo que llama el narcotráfico, a la cuestión de que se pueden empezar a mover de una jurisdicción a la otra. O sea que ojo eso, que si llega a tener un buen resultado la lucha contra el narcotráfico que quieren dar en Rosario, ya están previendo en los planes de contingencia que esas mismas bandas puedan cambiar de lugar de operación. Martín. Hoy volvieron las amenazas a Rosario. Sí, a Di María, ¿no? A la familia. Ángel Di María, con una amenaza en la puerta del country de la localidad de Funes, donde Di María tiene una propiedad y suele alojarse cuando viene a Rosario, y tuvo menos repercusión, claramente la amenaza de María tiene una trascendencia especial, pero ustedes se acuerdan que hace unas semanas había matado a 2 choferes de colectivos. Bueno, hoy dejaron una amenaza en la terminal de donde salen una de las líneas donde asesinaron a un chofer de colectivo. El chofer, de hecho, le avisó a todos sus compañeros, ¿no? Así que a través vuelve a estar... Bueno, atención con esto, atención con lo que están contando los muchachos. Bueno, vamos a charlar con Orlando Ferreres, que ustedes lo conocen seguramente. Orlando es economista, comanda una de las consultoras más prestigiosas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido, Orlando. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, fue viceministro de Economía, ¿no? En la primera parte. Pero a cargo del ministerio porque murió el ministro. Claro, Roy, ¿qué era el que? Roy. Exacto, Roy. El primer ministro de Menem. El primer ministro de Menem, que era de Bunge y Born. Que ahí no pudieron manejar la hiperinflación en esos primeros meses. No, nosotros tuvimos que afrontar la hiperinflación. Ajá. La tuve que afrontar yo porque murió el ministro. Después vino otro de Bunge, pero yo tuve que enfrentar el problema de la hiperinflación. Ajá. Que no es lo mismo que ahora, porque ahora hay mucho aumento de precios y baja del dólar, entonces los precios en Buenos Aires son tan caros como en Estados Unidos o Europa. O más. Hay algunos. ¿Cómo hizo en ese momento con la hiperinflación de Alfonsín? Bueno, nosotros hicimos una variación toda del mismo día, muy grande, que no era solamente el plan de coyuntura era eso solamente. Y después tenemos 150 medidas que tenemos que ir tomando de una por una. La privatización de SECBA, por ejemplo, lleva tiempo, y eso venció en el 91 y entonces la hizo Cavallo, que vino después, por suerte, con la misma orientación que nosotros. Pero nosotros le dimos a Menem el concepto de economía liberal, porque Bunge estaba con las empresas. Claro. Entonces eso le cambió el panorama completamente a Menem, que tenía un panorama nacionalista. ¿Y estas medidas que ha tomado el presidente Milei desde el minuto cero, son medidas acertadas, Orlando? En general hay de todo, porque a veces se confunde el carácter con las medidas, porque también actúa medio fuerte, digamos, ¿no? Claro. Entonces a veces uno se queda con el aspecto emocional y no con la medida. En general las medidas han estado bien y están bien orientadas. ¿Y a usted le parece que vamos a ver luz en el horizonte con estas medidas? Yo creo que sí, me parece que va a haber luz en el horizonte. ¿Cuándo? En el segundo semestre. No es como que le pasa a Macri. Junio. Segundo semestre. Después de junio. Después de junio. ¿Qué vislumbra usted después de junio para la economía de todos los días? Para el señor que nos está viendo en todo el país, que dice, no doy más, no sé ya de dónde sacar, no sé cómo pagar los servicios, la comida, no sé cómo pagar el colegio de los chicos. ¿Qué le dice ese señor? Bueno, realmente es una situación difícil y eso ha provocado una caída grande en el consumo, porque la gente tuvo que parar algunos gastos que los consideró innecesarios, o por lo menos que no eran determinantes. Me parece que ahora vienen aumentos salariales y algún aumento de las jubilaciones, que aunque no va a recuperar todo lo que perdieron, va a mostrar un punto hacia adelante en materia de crecimiento del consumo, y por lo tanto la producción también va a aumentar en forma correlativa. Me parece a mí que por ese lado. Y por otro lado, hay que ver cómo se va definiendo el programa económico para ver qué pasa con los inversores. Si va a haber inversión externa, si va a haber inversión de Estados Unidos, de Europa, de China, de donde sea, cualquiera sea la orientación, con tal de que haya inversiones. Nosotros publicamos todos los meses en el estudio
el programa de inversiones, cuánto se gastó en inversiones. Y realmente está un poco bajo. Ahora últimamente mucho peor. Pablo. Orlando, quiero hacer una pregunta respecto del tema inflación. Sí. Usted lo comparaba como cuando usted tuvo que trabajar y su equipo sobre ese tema. Mucho Ahora, peor. todo digamos, el esquema de Javier Milei, el ajuste que lleva adelante Javier Milei se basa en la idea de que la hiperinflación ya estaba plantada y que lo que está haciendo Javier Milei era lo único que se podía hacer. ¿Está de acuerdo con eso o es narrativa? No, yo creo que esa es la política que sigue él como un profesor de economía que siempre dio clases. Entonces lo saca todo de los distintos libros y, digamos, un poco trata de llevar a la práctica lo que piensa en la teoría como profesor. Y se nota mucho eso en la parte académica. Pero habría varias opciones. Por ejemplo, haber devaluado más alto, porque ahora el tipo de cambio de equilibrio que correspondería teóricamente sería más o menos 1.200 pesos por dólar. El tipo de cambio oficial está en 890 o algo así, está muy lejos. Inclusive el mercado libre está en 1.030, 1.040, o sea, también debajo del mercado que correspondería al tipo de cambio. Entonces, bueno, eso cuando se reunifiquen los mercados, que estaría por ocurrir también hacia mediados de año, nos vamos a encontrar con que ahí se puede hacer un ajuste devaluatorio que corrija todos esos defectos. Entonces se podrían haber hecho otras cosas, digamos. Seguramente que había otras opciones. ¿Y usted cree que ahí en la unificación de los tipos de cambio para arriba, ¿no? Para arriba. Hacia 1.200, ¿eso va a terminar con la inflación? ¿Va a ser como el efecto de la convertibilidad de Cavallo? Un impacto en la inflación el primer mes o segundo mes y después terminaría prácticamente como... ¿Cómo fue la convertibilidad? ¿Cómo la convertibilidad? ¿Cómo fue el efecto de la convertibilidad? Yo creo que sí. Al principio tuvo inflación en dólares, pero después prácticamente no existió la inflación durante la convertibilidad. Ya Cavallo me decía a mí que él quería la convertibilidad desde el primer día, desde el 89, pero le dije, mira, tengo 85 millones de dólares en todo el central, no puedo hacer una convertibilidad con 85 millones de dólares. ¿Y cuánto necesita Milei para hacer una canasta de monedas o para hacer una...? Él necesita unos 15.000 millones, que es lo que dijo. Todavía no los tiene. No los tiene. ¿Y los va a tener con el campo, con la liquidación del campo? Con el campo puede tener 13.000 millones más o menos y ya con lo que tiene ahora podría arriesgar. Pero él tiene miedo de meter alguna, digamos, medida que le provoque una corrida del tipo de cambio. Entonces está tratando de esperar a que vengan a ver la liquidación del agro a ver si funciona. El levantamiento del cepo, creo que para mayo habían dicho el fin de semana, ¿no? ¿Lo dijo en algún lugar? Sí, mayo o junio, pero en todo caso lo condiciona a lo que dice Orlando, Claro. tener los dólares suficientes para que no haya riesgo de corrida. Ahí está. El tema del levantamiento del cepo es a qué dólar, ¿no? ¿A qué dólar? Esa es la gran pregunta, porque ahora con ese 2% que hay todos los meses, obviamente no alcanza, porque la inflación es mucho mayor que el 2%. Así que eso va a tener que ser corregido para más adelante. Ahora, yo me quedé pensando en lo que recién decía, que la recuperación se iba a dar por los aumentos salariales. Pero hay actividades que están destrozadas, Orlando. Bueno, pero también van a... Por la recesión, digo, están destrozados, hay cadenas de pago que se están cortando. ¿Quién va a aumentar salarios? No, yo creo que sí que va a haber aumentos salariales que van a corresponder a la inflación, porque hasta ahora hubo una baja del poder adquisitivo del salario bastante fuerte. Me parece que eso no puede continuar. Por más que haya un cierto desmembramiento de algunas empresas, evidentemente el conjunto va a funcionar. Por eso que la desocupación no creció mayormente. Está en 5,7% del total de población activa, o sea que no aumentó mucho el desempleo todavía. Ahora, aparentemente, empleo público, va a haber una sangría de empleados públicos. Sí, después lo vamos a contar, se viene un día D muy fuerte, sí. Muy fuerte, ahí donde se va a dar la desocupación, ¿no? En la parte de empleado público seguro. Exacto. Ellos ya además lo han dicho, que van a ir sacando todo el tiempo gente porque no hay plata. Claro. Entonces tenemos que sacar. Ahora, Orlando, semejante nivel de recesión no inicia un camino inexorablemente recesivo porque cae la actividad económica, cae la recaudación y el gobierno lo único que quiere es el déficit cero. Entonces siempre va a tener que ajustar más, va a provocar más recesión, eso va a provocar menos ingreso y va a continuar así la rueda. No, yo creo que va a haber un cambio de tendencia, o sea, hacia lo positivo. Por eso estoy diciendo que van a haber aumentos jubilatorios y de salarios que no sé cuánto compensarán, pero va a ser mucho
más alto que lo que es ahora. ¿Qué es lo que determina ese cambio? ¿Cuál es la variable que determina que Básicamente cambia? el hecho de que no se hicieron ajustes importantes de ninguna de esas dos variables y ahora ya están poniendo que uno se va a corregir por inflación, o sea que lo que ya bajaron más un 12% más los bonos da un valor mínimo que creo con el salario mínimo, con la jubilación mínima, no hay que olvidarse de que son mucha gente que entró a la jubilación por moratorias. Claro. O sea que no es un jubilado como cualquier otro. De esos aumentaron 4 millones de personas que entraron de esta forma. Pero la jubilación, la pérdida en jubilación va para todos los jubilados y jubiladas. Va para todos porque no alcanza el dinero para todos, porque todo eso no da para el conjunto. Orlando, el ministro de Economía dijo este fin de semana que la inflación ya se encamina a un dígito. Sí. ¿Coincide con esto? Sí, coincido. Es decir, según como uno lo calcule, porque si se toma en cuenta lo que pasa en los supermercados que dicen 2 por 1 es negocio y no hacen una rebaja del precio, el INDEC calcula el precio del primer producto, no del segundo que uno compra. Entonces, bueno, eso siempre ocurrió, pero ahora más que nunca está ocurriendo en forma muy fuerte. Yo voy todas las semanas al supermercado y me indigno frente a la góndola. Mi señor me dice, no te enojes, me codea. Pero yo veo productos que aumentan 100, 200 pesos todos los sábados. Claro. Todos los sábados 100, 200, 100, 200 y así. Bueno, eso no va a seguir ocurriendo. Ya no hay elementos como para decir que se requiere un aumento de precios. Va a haber mayor inflación, 7, 8, 9%. De alimentos. De alimentos porque eso no hay más remedio. Claro. Pero con una devaluación del 2%, evidentemente que no llegamos a 9, 10, sino que va a ser un poco más baja en el segundo semestre, ¿no? Segundo semestre. Usted ve que ahí puede ser que se dé el crecimiento en B que dicen, ¿no? Exacto. Eso es lo que él habla de una B, yo hablo de una B pero medio larga, porque no es tan rápido el aumento de la actividad, sino que es un poco más lento. Y la aprobación del impuesto a las ganancias cuarta categoría, ¿no? Para trabajadores y para jubilados. ¿Esto es regresivo para el consumo? Y bueno, sí, porque se extrae más para el Estado. Obviamente que todo lo que no está en un lado está en el otro. Evidentemente es recesivo eso. Y yo creo que están tratando de encontrar la vuelta, pero hasta ahora no la encontraron, porque lo que pretende Milei y Caputo es tener déficit cero. Lo demás se está subordinando a ese objetivo como básico. Entonces, bueno, tengo eso como objetivo y por eso es que los bonos de Argentina han estado aumentando en New York muchísimo. Bajó el riesgo país de 2.600 a 1.430, o sea, bajó muchos puntos, casi 1.000 puntos, y también subió la bolsa, o sea que todas las reacciones de los mercados financieros, que son las que primero ocurren, están dando positivo para el gobierno. Uno cuando habla con la gente, todavía hay gente que tiene tolerancia en esto que está pasando, ¿no? ¿Usted lo nota también? Sí, yo noto, estoy mal, pero prefiero aguantarme y esperar a ver qué va a pasar en el segundo semestre. Es decir, la gente está esperando la segunda parte del año. Tal cual. ¿Qué pasa si no hay recuperación en B, no? ¿Qué pasa si no hay una recuperación rápida? Es un tema muy complicado. Ahí se va a complejizar, ¿no? Ahí se va a complejizar. Martín Angulo. Orlando, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Usted habla todos los días con inversores, consultores, gente de la política, de la economía. Ese sector, ¿en qué le cree a Milei 100% y en qué todavía le desconfía? Bueno, básicamente le creen en lo que es las acciones, los bonos, que el Estado no va a tener déficit y eso va a hacer que se puedan pagar los bonos. Pero para poner dinero en fábricas, en nuevos proyectos de inversión, hay bastante duda. Inclusive en el campo o en Vaca Muerta también hay dudas acerca de cómo va a evolucionar eso a través del tiempo. Por suerte, los precios del petróleo están yendo hacia arriba, lo cual daría la impresión de que también la producción que está aumentando podría seguir aumentando. O sea, por ahí tenemos esa esperanza de que podría ocurrir eso porque los precios están respondiendo a una mayor demanda, ¿no? ¿Y por qué dudan en el aspecto más productivo y confían más en el financiero? Por el salario y por las jubilaciones reales. Están muy bajas y la gente, como ustedes mismos lo reconocen, están como bastante en dificultades. Entonces, bueno, eso hay que ver cómo se va a resolver realmente en la práctica.
Orlando, usted que hace años que tiene experiencia, que inclusive recién nos contó, ha estado en el gobierno de Carlos Menem y demás, ¿qué pasó con una parte de la clase política argentina, ¿no? Con la clase dirigente? Inoperancia, abuso del Estado. Yo creo que hubo un abuso del Estado. Mucha gente que entraba al gobierno pretendía hacer algún otro negocio, además del negocio del país. Entonces hubo como una desviación Enriquecerse, de la clase política. Digamos que en algunos casos podría ser. Pero digo, esto es transversal. Transversal. Digo, pasó en todos los partidos políticos. Pasó en todos los partidos políticos. Excepto el de Milei, que como es un partido nuevo, que no tiene antecedentes, pero tampoco tiene diputados, ni senadores, ni gobernadores. O sea que le falta, digamos, el apoyo logístico para poder sacar lo que él quiere, porque las dos leyes que intentó sacar prácticamente no salieron. Y bueno, pero ahí está también una nueva grieta, ¿no? Los que están del lado del gobierno de Milei y el resto de la casta política. Claro. Digo, no hay nadie de la casta política rescatable, eso es lo que uno ve, ¿no? Bueno, sí hay rescatables, porque sacó 56% de los votos, o sea, él tendrá 30% de los votos y le agregaron ese 26% los del PRO y otros sectores políticos que defendieron las ideas de la libertad avanza. Pero digamos, ahora están como diciendo, bueno, ojalá que le vaya bien, porque estamos dudando acerca de cómo va a ir. Eso es lo que piensan los inversores, los empresarios. Por más que está todo el mundo contento, dicen, vamos a ver cómo resulta en la práctica. Bueno, Orlando, en ese sentido, uno ve que, si ve la serie estadística, ¿no? de la Argentina, cada vez exportamos menos, cada vez producimos menos, la famosa FPP, Frontera de Probabilidad de Producción, hace mucho que no se cruza. Y esto me genera la pregunta, y sobre todo para usted que tiene mucho roce con empresas, inversores y demás, ¿cuánto tiempo tiene que mostrar la Argentina de llevar adelante un camino austero en lo fiscal, austero en el gasto, para empezar a recibir no inversiones, si uno quiere, financieras, sino inversiones reales que ayuden a que se produzca más? El problema del tiempo lo tiene también Milei, porque dice, yo voy a lograr esto en 30 años. Pero nosotros queremos ver qué va a pasar en el segundo semestre. Claro. Entonces, como que hay un desfasaje entre lo que él habla como objetivo y lo que vamos a lograr en el corto plazo. Me parece que ahí está un poco el problema de ser académico y no ver la realidad, cómo está la práctica, cómo está evolucionando la realidad. Y entonces los empresarios preguntan sobre esa realidad, por eso que contratan a las consultoras, como el caso nuestro, para ver qué es lo que va a pasar, no qué dice el gobierno que podría pasar. Hablando del mismo sentido de la pregunta de Gonzalo, si las modificaciones estructurales se dan por decreto, es decir, a tiro de que venga otro gobierno y tome otra decisión por decreto, ¿eso invita a la inversión o el inversionista que viene a apostar a la economía real lo observa, le duda? Yo creo que lo hace esperar. O sea, está en un wait and see, un compás de espera hasta que se vea qué resultado realmente se logra en la realidad. Él no está decidido y tampoco está indeciso, pero en el fondo no pone el dinero. Y eso es lo que está pasando hoy. Ahora, el empresario argentino, ahora le toca a los empresarios, recién hablamos de los políticos. Sí. Es particular, ¿no? Digo, cuando venía el gobierno de Milei, dijo, bueno, el dólar se va a ir de 1.500, 1.700, subo los precios para asegurarme un colchoncito. Ahora, Claro. el dólar está en 1.000, 1.020, el libre, no lo bajan a los precios. No lo bajan. Digo, hay una actitud del empresario argentino un tanto particular, el textil, el comestible, el Todos que los fabrica sectores. alimentos. En general, todos tienen un cálculo de la proyección del tipo de cambio mucho más alta del que está ocurriendo ahora. O sea, en la práctica, yo creo que los empresarios no evaluaron bien la baja posible del dólar contado con liquidación o el dólar de bolsa o el dólar blue, sino que se basaron en supuestas proyecciones de un conjunto de consultoras que decían que iba a estar a 1.700, 2.000, hasta algunos decían 3.000. Entonces, evidentemente, hay mucha dispersión en las proyecciones y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, de darles al empresariado la verdadera realidad de lo que va a ocurrir, no lo que nosotros pensamos que se podría hacer, sino lo que está ocurriendo en la práctica. Tenemos un modelo matemático que resume la economía argentina
en forma matemática. Metemos las instrucciones que está dando el gobierno y decimos, esto va a dar tal inflación y va a dar tal resultado en materia económica. Por ejemplo, este año va a haber una alta recesión económica. Ahora, ¿el Estado tiene que retirarse totalmente de todos los rubros o realmente tiene que participar? Por ejemplo, se ha frenado la obra pública, no tenés obradores en las rutas. Vos transitás por las rutas argentinas, no hay obra pública, ¿no? A 4 meses que asumió el gobierno. Digo, ¿no es demasiado que se retire el Estado de todo? Yo creo que es demasiado. Es demasiado. Para mí es demasiado. Tiene que haber una obra pública, aunque sea regional, de las municipalidades. Ajá. Ese tipo de cosas no se puede eliminar por completo. En cambio, se ha hecho un corte muy grande en ese rubro que para mí también ayudó a que haya más recesión, porque esa obra pública no está en funcionamiento y es la que suele salvar las papas cuando cae la demanda. Por otro lado, aparece la inversión pública que mantiene a la gente ocupada. Quiere decir que Milei debería echar mano quizás a una heterodoxia, si se quiere. Claro. ¿No? O a un pragmatismo en materia económica, un gradualismo. Y bueno, tendría que hacer lo que nosotros hicimos en el 89, que hicimos un plan bastante completo de distintas medidas que después nos pasamos a Menem y no sé si lo habrá pasado a sus ministros, pero todos fueron en el mismo sentido. Que si Caparo siguió nuestra política, Herman González también, y ahora yo creo que tendría que seguir algún plan. Entonces, nosotros estamos por sacar un libro ahora que se llama Mirando el Futuro, que tiene 150 medidas que habría que sacar desde ahora en adelante. Fue escrito ahora, digamos. O sea que tiene en cuenta también el hecho de que Milei ya entró al gobierno. ¿Y me puede decir cuáles son las 3, 4, 5 medidas importantes? Es que no hay ninguna medida importante, sino que es como una lista de medidas que hay que ir tomando. Ya en el 89 nosotros habíamos escrito 150 medidas que se fueron dando en el tiempo y nunca le informamos porque era muy difícil decir cuándo lo íbamos a poder hacer. Por ejemplo, Seiba se dividió en Edenor, Edesur, Edelap. ¿Cómo se iba a hacer esa resolución? Era muy costoso establecer el tiempo. Pero entonces teníamos la medida de privatización de Seiba. Esa era una de las medidas. Claro, está bien, pero digo, todo eso que se tomó en el 89, al gobierno de Carlos Menem le costó 1 año y medio estabilizar. Por supuesto que siempre. No fue broma, ahora digo. también va a costar. Por más de sus esfuerzos y de las 150 medidas, todo lo que quiera. En Milei también le va a costar. Está bien, pero por ejemplo, el tema de privatizaciones con Milei, prácticamente la privatización de YPF se la dejaron de lado, la del Banco Nación la dejaron de lado, no era necesaria. Digo, hay otras empresas, creo que son alrededor de 30 y pico, ¿no? Las empresas sí, son 30 a privatizar. ¿Usted le parece que tiene que seguir en ese plan privatizador, Milei? Yo creo que sí. Por más que no tengan los elementos jurídicos, tiene que insistir con la idea, porque me parece que lo que ya se ahorró y el dinero que se puso en ese proyecto, si hay alguien privado que lo quiere comprar, uno podría tener más recursos para poder hacer otras inversiones públicas que se podrían estar haciendo perfectamente. ¿Cómo se explica, Orlando, usted que es economista, el tema de la baja de tasas? Que hoy por hoy el plazo fijo no sea atractivo para dejar los pesos en el banco. ¿Cómo se explica eso en esta dinámica? Se explica por la diferencia con la devaluación del 2%. La tasa de interés del plazo fijo da 5,5 o algo así, que es mayor que la devolución del dólar. Incluso el dólar libre bajó y el oficial aumenta al 2. O sea que eso va a tener que ser arreglado en muy poco tiempo, en el momento en que se saque los cepos. En ese momento se reorganiza todo. Pero digo, la tasa baja es para que vuelva el crédito en pesos. Digo, que la gente pueda... Todavía no hay nada de eso que hacen los bancos, que es prestarle al sector privado. Por ahora el sector público está absorbiendo bastante los plazos fijos, sea por las LELIQ o sea por los pases pasivos. Pero yo creo que tiene que ir pasándolo al sector privado y que digamos, asuma el riesgo de hacer inversiones, pero tiene que tener más o menos segura cuál va a ser la demanda que va a tener para su producto. ¿A este gobierno le falta política, Orlando? Política para negociar con los gremios, política para negociar con los movimientos sociales, política para que llegue el alimento a los comedores, por ejemplo. Todo eso es una cosa rápida que se hizo, que duró solamente 2 años, desde que fue elegido diputado, y ahora presidente y vicepresidenta, la diputada Villarreal. Entonces, Villarruel.
pero entonces él no tiene experiencia política práctica. Él trabajó antes en el Aeropuerto Argentina 2000, o sea que estuvo trabajando como asesor en esa empresa. Pero la experiencia de la práctica, de cuánto poner cada uno de los valores de la compañía, no la tiene la práctica. Claro. Martín. Orlando, ¿es correcta la decisión del gobierno de abrir las importaciones ahora para algunos productos? Bueno, yo creo que es una amenaza producto de ese 2x1 y ese tipo de descuentos que se hacen para no cambiar en el stock de los supermercados y de las empresas el precio base. Entonces digo, el segundo lo vendo más barato y el primero es el precio de referencia, porque ese es el que toma el INDEC. Entonces yo creo que eso de abrir las importaciones para muchos productos tiene por objetivo apurar un poco a que las empresas aceleren un poco la puesta en marcha de un precio un poco más bajo. ¿Y si se da, ayudaría a bajar los precios en general? Y bueno, yo creo que no va a ocurrir en la práctica, porque para poder hacer una importación no es cuestión de mandar un mail simplemente, sino que hay que tener una serie de negociaciones, ver cuál es el producto. Acá hay pocos productos en cuanto a calidad. Es muy difícil hacer en la práctica ese tipo de importaciones. Pero Orlando, que el gobierno haya tenido que tomar esa decisión, es decir, ir a hablar, ir a interpelar a las empresas productoras, ¿no es en definitiva una confesión de que con el manual no alcanza y que no teniendo emisión, de todas maneras, la inflación tiene otro componente, por ejemplo, la puja distributiva? Sí, por supuesto que la principal causa de la inflación es la cantidad de dinero, la emisión. De ahí viene la palabra inflación. Pero por después existe la lucha entre salario y precio, el costo, los distintos servicios públicos, electricidad, gas, agua, etcétera, y todo eso todavía no está corregido del todo. Entonces ahora viene... Pero necesita intervención política, eso el mercado no lo acomoda solo. Intervención política, por supuesto. Yo creo que no ocurre solo. Orlando, las medidas que tomó el presidente Milei, ¿no? de evaluar, ¿no? En diciembre, todo lo que conocimos, el tema del precio del combustible y demás, ¿puede continuar con el desarrollo de la economía aunque el Congreso no le apruebe las leyes? Digo, ¿esa dinámica económica puede continuar mirando el segundo semestre o el segundo semestre o el éxito del segundo semestre va a depender de lo que apruebe el Congreso? Yo creo que un poco influye que el Congreso no lo apruebe, pero de hecho va a ir logrando algunos resultados que se van a ir viendo en materia salarial y jubilatoria en el segundo semestre comparado con el primer semestre, por más que no alcancen a compensar todos los costos que ha tenido el sector de ingresos, digamos, fijos, o el sector público, donde va a haber más desempleo seguramente, aunque quizás mantengan el salario. Yo creo que la oposición en el Congreso se va a mantener. Es decir, ¿y el presidente puede seguir gobernando aunque no tenga las leyes que necesita? Puede seguir gobernando como de hecho lo está haciendo, porque no tiene un apoyo del Congreso y sin embargo está saliéndole bastante bien en materia fiscal, en materia de precios, salarios no tanto, sino digamos lo que son bonos del Estado, las acciones, las empresas. Yo creo que hay bastantes hechos que están mostrando cierto éxito, un éxito razonable del presidente Milei. Bueno, Orlando, gracias ha sido un placer escucharlo. Bueno, muchas gracias. Esperemos que el segundo semestre llegue, ¿no? Esperemos que no sea como el de Macri. No, el de los brotes verdes, ¿de acuerdo? Los brotes verdes. Bueno, pero el primer año y medio de Macri después se recuperó un poco, ¿no? Se recuperó un poco, sí. Después sobrevino el lío, ¿no? Tal cual. Bueno, porque no se leyó también el tema del aumento de tarifas que reventaba la economía. Y atención porque se viene el aumento de tarifas. Hay que ver de qué manera lo aplica Milei también acá, ¿no? Lo van aplicando de a poco, pero lo va a aplicar. De a poco. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Orlando. Le doy la mano. Hasta gracias, pronto. Saludos a todos los muchachos. Bueno, gracias. Hasta luego. Torno a todos allí. Bueno, muy interesante, la verdad que muy interesante charlar con Orlando, que, a ver, es un protagonista de la historia de los últimos 30 años, ¿no? Sí, que además tuvo la experiencia en el Ministerio de Economía. Y esto que dice, ¿no? Una cosa es gobernar en la práctica, lidiar con las coyunturas, incluso con la política, y otra cosa es tratar de implementar un manual. Sí, claro. Es algo muy distinto. Claro, bueno, una de las cuestiones que se le achacan al gobierno de Milei es que es demasiado teórico, ¿no? Con los libros arriba de la mesa, ¿no? Si vos te fijás... Una heterogeneidad que tiene la República Argentina, con gente que tiene el 50% de las personas afuera del sistema y demás. ¿Sabés cuál es la chicana que le repiten
en algunas conversaciones, tanto a Mauricio Macri como a Cristina Fernández de Kirchner, que Milei hace las cosas, que Milei no duda, que Milei avanza. Eso creo que es la principal. Después podés discutir la forma. Sí, sin embargo, es un presidente que toma una decisión y va hacia adelante. No puede sé ser si ustedes mala. tienen lo mismo, pero desde el fin de semana venimos leyendo de que para estos meses va a aplicar gradualidad con el tema de las tarifas y demás. Bueno, viene postergando. Viene aumentos. postergando. Como lo dijo Orlando, ¿eh? Bueno. Más lento, pero lo va a hacer. Bueno, Me pero parece más que lento. eso que dice Gonzalo pasa cuando tenés menos para perder. Convengamos también. Y no Más para ganar que menos para perder. Y aparte hay una realidad. No te queda mucho más de dónde rascar. A lo que voy es, desde la crisis del 2001 hasta acá, vos ves que los recursos que tenía el Estado, que tenía la economía argentina, cada vez se fueron agarrando de a poco y en la olla, en un momento tenés fondo de olla y estás fondo de olla, no te queda otra forma que... Convengamos que no es lo mismo ser audaz e ir a fondo con decisiones políticas pro poder económico que ir en contra de eso, digamos, ¿no? No es lo mismo. No, por supuesto. No, obviamente. Pero yo te puedo decir, ¿quién fue contrario al poder económico en la Argentina desde la crisis del 2001? Hay una enorme cantidad de políticas públicas que fueron en ese sentido, no tengas dudas. Y si no, ¿por qué tanto ataque? Respecto de esas políticas públicas. Hubo algunas. No sé si muchas, pero hubo algunas. Bueno, ¿cambió la estructura del poder económico? No, eso es cierto. Pero que hubo políticas... No cambió. Pero sí se le discutió renta. Sí, pero se le discutió renta al poder económico. Hasta por ahí. Porque en alimentos... Ambas. Habría que ver. Hasta por ahí, porque en alimentos, si vos por un ejemplo, ¿no? Que estamos hablando ahora de inflación y demás, hubo una decisión marcada de los gobiernos de llegar a acuerdos con las grandes cadenas. Y se dejó de lado al pequeño almacenero y demás. Lo que pasa con los precios, cuidado, que te encontrabas hasta hace poco gente que tenía que tomarse 3 colectivos, 2 colectivos para ir a buscar un precio a una de las grandes cadenas porque en el almacén de cercanía no lo tenía. Es raro que los enfrentamientos contra el poder económico, por así decirlo. Contame, Gonzalo, Caputo se prepara para denunciar el golpismo de sectores del peronismo. ¿Cómo es esto? Vas a ver los próximos días, las próximas semanas, sobre todo después del 24 de marzo, una estrategia cuestionable en el gobierno de buscar rédito político en lo que sucedió ayer en la Plaza de Mayo durante el acto del 24 de marzo. Sí. Básicamente lo mostrábamos, el tape de Estela de Carlotto, las palabras también del premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, donde palabras más, palabras menos, intentaban asociar a la administración de Javier Milei de La Libertad Avanza con la dictadura de Jorge Videla. Recordemos, ¿no?, que se decía que tiene el mismo plan económico que, se me fue el nombre, Martínez de Oz, gracias. Es una sugerencia bastante clara. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, para seguir agigantando la grieta, vamos a aprovechar este envión y vas a ver que hay una estrategia más o menos coordinada, mientras por otro lado buscan consensuar y ganar tiempo con algunas definiciones para sacar la ley ómnibus. Por ejemplo, el jueves vas a tener una reunión, de la semana que viene, una reunión muy amplia con todos los gobernadores de Juntos por el Cambio y el ministro Guillermo Francos, a la que por ahí se suma algún que otro más de índole dialoguista. Y eso va a ser una foto. Claro. El jueves. 3 de la tarde hasta ahora. Una foto por lo menos de consenso. Hay un tema con la paritaria, ¿no? La paritaria de ATE. Sí, claro, porque hoy le ofreció el gobierno, ATE, recordemos, Sindicato de Trabajadores del Estado a nivel nacional, un 8% le ofreció el gobierno, la rechazó ATE, la aceptó UPCN, pero ATE la rechazó y esto se suma a una jornada de lucha que comienza mañana en algunos organismos con paros prolongados, por ejemplo el SENASA, que incluso eso significa un cese de recaudación por parte del gobierno, pero básicamente alrededor de lo que podríamos denominar el día D, Mariano. El día D es el próximo miércoles. ¿Por qué? Porque con la seguidilla de feriados, de día feriado, sería el último día hábil antes del 31 de marzo, es cuando vencen más o menos 70.000 contratos que se van prorrogando por distintas razones. Artículo 9, algunas plantas transitorias, y el gobierno ha tomado la decisión de, en cada una de las áreas estatales y organismos del Estado, pedir una reducción a cada uno de quienes conducen esos sectores del 30% del personal. En algunos sectores se rehusaron a hacer esas listas, en otros efectivamente los hicieron.
y se conocería mañana, empezarían a llegar mañana los telegramas de despido a esos trabajadores y trabajadoras, razón por la cual ATE está en pie de alerta, digamos, comienza un plan de lucha muy importante y se puede venir situaciones de conflicto muy, pero muy bravas. UPCN aceptó, ATE no. Sí, así es. Y tienes un dato. Siempre, UPCN Claro. siempre fue más dialoguista. Más dentro del dialoguista. mercado, claro. Para no decir otra palabra. En la primera paritaria de este año con el gobierno pasó lo mismo. ATE no había aceptado y UPCN sí. Vos sabés que es tanto el temor que tienen, no solamente en la administración central, sino en los organismos centralizados, los funcionarios, de no cumplir con esto, que sucedió en uno puntual, donde uno de los directores me dice, pero mirá que nosotros hace 3 días firmamos todos los papeles para empezar con el pedido de despidos. No es que no arrancamos, pues se había filtrado de que no habían empezado todavía con la motosierra, entonces la cuestión era, no, sí, vamos a empezar con la motosierra. Ojo, me llamó la atención. A mí, yo te digo una cosa, leí unos números el fin de semana. Entre jefatura de gabinete y los ministerios hay 20.000 agentes. Bueno, eso depende Digo, de la función ni que el tenga y el holding, ni sentido un que tenga el holding Estado. petrolero tiene 20.000 personas. Digo, es una barbaridad de gente. ¿En función de qué? Claro. ¿O relativo a qué? Igual yo creo que en definitiva la discusión en el gobierno de Milei, hay una discusión de Estado versus Estado eficiente. Me parece que el gobierno de Milei plantea un no Estado en muchos sectores. Hay que entender aunque también. sea eficiente o no sea Digo, hay eficiente. que entender que el Estado fue el gran empleador de los últimos 30 años. Sí, pero históricamente el Digo, nacional, frente a la falta de empleo privado, el Estado salió a. Pero vos tenés sobredimensionada plantas que. El nacional, los provinciales y los municipales. Si vos tenés- CONICET, 27.000 empleados tiene. Bueno, pero ahí, por ejemplo, ahí sabes cuál es. Yo creo que, y lo hablamos todo el año pasado, mostramos incluso del CONICET mismo las becas y demás. Pasa por una cuestión más de cómo se destinan los recursos. Y te quiero dar un ejemplo, que lo que estaban diciendo. El gasto público creció 20 puntos en relación al PBI desde 2003 hasta la fecha. ¿Tenemos mejor seguridad? No ¿Tenemos mejor educación? ¿Tenemos mejor salud? ¿Tenemos un Estado más eficiente? El problema no pasa, a mi entender, por la cantidad o el volumen, sino por los servicios que presta. Claro. Y ahí es donde la discusión, que eso es lo que digo siempre de mirar la película y no la foto, ahí es donde cala profundo la discusión y lo que propone Javier Milei. Voy a dar un ejemplo, y perdón por ser autorreferencial. En mi familia, todos, la gran mayoría, han sido empleados públicos de carrera, en servicio de salud, de justicia. Y hay muchos que están de acuerdo con estos recortes que están haciendo. Claro. Sí, pero ojo con el recorte masivo, porque el recorte masivo se lleva puesto gente que a lo mejor cumplía. Es que ese es bueno, ahí Es está. decir, por el que no cumplía, a lo mejor se lleva a alguien que a lo Pero mejor. sí es cierto que los gobiernos nacionales, populares, progresistas, como quieran llamarlos, le cedió la discusión a los sectores más conservadores de la eficiencia del Estado. Eso es cierto. Entonces hoy le cuesta muchísimo recoger el guante para dar una discusión en ese sentido y se va a un extremo de desmantelar ya no solamente un despido masivo, también es el desmantelamiento del Estado como factor de impulso productivo, por ejemplo, lo que mencionamos recién de obra pública, o institutos como el CONICET. Exacto. Que generan preocupación en el mundo, ¿no? Ahí seguimos discutiendo, ¿sí? Porque tengo que dar un consejo. Muy bien, gracias a todos los auspiciantes en esta noche. Bueno, 22:46 minutos. A ver, habíamos adelantado hoy cuando abrimos el programa con todo lo que pasó ayer en el 48º aniversario del golpe militar, de la noche más oscura que ha tenido la historia argentina. Martín Angulo hablaba de dos cuestiones que se judicializaron en estas horas. Sí. Una de ellas, la denuncia a Estela de Carlotto, la titular de Abuelas, por sus dichos allí en la tribuna. A mí me parece que fue un exabrupto. Hagamos algo para que cambie Pero bueno. o que se vaya rápido sobre el gobierno de Milei, dijo Estela de Carlotto, ayer después del acto en Plaza de Mayo, y hoy un fiscal federal de Mar del Plata, Juan Manuel Petillani, la denunció penalmente por el eventual delito de amenaza de rebelión. Es una denuncia que presentó en los tribunales de Comodoro Pi, que le tocó al juez federal Julián Arcolini, y el fiscal entendió que Estela de Carlotto, con sus dichos, por la trascendencia institucional que tiene, podría haber cometido este delito y por lo tanto presentó la denuncia. Casos como este hubo muchísimas denuncias, han sido
Eve de Bonafini, Luis de Lía, digamos, muchísimos personajes. Sí, nunca por prosperaron. su dicho, y jamás Nunca prosperaron. Creo que no fue correcto lo que dijo Estela de Carlotto, pero me parece que de ninguna manera tampoco implica una causa situación penal. judicial. Está presentada, hay que ver cómo ¿Y qué pasó con el exsecretario de Derechos Humanos y Patricia Bullrich? Pietragala. Pietragala. Lo denunció por traición a la patria. Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, denunció a Pietragala por traición a la patria por la causa Santiago Maldonado. Cuando Pietragala era secretario de Derechos Humanos de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández, el Estado argentino había sido denunciado por la familia de Santiago Maldonado en organismos internacionales y Pietragala, como secretario de Derechos Humanos, se presenta en esos tribunales avalando la postura de la familia de Maldonado. Y según la denuncia que hace hoy Patricia Bullrich, lo hizo aportando información falsa respecto de lo que llevó a estos organismos internacionales, que habló sobre cómo el Ministerio de Seguridad a su cargo se había comportado durante la desaparición de Santiago Maldonado con la familia del joven. Patricia Bullrich desmintió todo lo que Pietragala había hecho en su presentación y por eso entiende que cometió los delitos de traición a la patria, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Es una denuncia que también se presentó en los tribunales de Comodoro Pi hoy por la mañana. Ahí está el y posteo. Patricia Bullrich, en su cuenta de Twitter, después de la denuncia, publicaba lo siguiente. Ahí está, dice Pietragala, traidor a la patria, luego de que la justicia y 55 peritos confirmaron que Santiago Maldonado se ahogó, el exsecretario de Derechos Humanos de la Nación dice... ignorando el fallo judicial. El fallo judicial denunció al Estado argentino con falsedades que pueden terminar en sanciones económicas, en fin. Crearon un curro, dice Bullrich, hasta el punto de traicionar nuestro país. Pietragala, la verdad, ya está dicha. Parte del lineamiento de lo que plantea el gobierno. ¿Y qué le contestó Pietragala? ¿Lo tenemos? Hay Patricia Bullrich. Asumir responsabilidades estatales es una tarea que hay que llevar con altura y seriedad, cosa que hicimos en todos los casos de la Secretaría de Derechos Humanos. Acá hay una gran diferencia. La denuncia después de un 24 de marzo histórico es una clara necesidad tuya de demostrarte parte fundamental de este escenario tan, pero tan negacionista y de tratar de tapar el sol con las manos. ¿Cuánta culpa debes tener de haber sido parte de esa juventud diezmada que ayer fue recordada y reivindicada por miles en todo el país? En todo el país y sigue con... Sí, hay que decir que el tema Maldonado, se creó todo un relato alrededor de lo de Maldonado, más allá de que escapa de una suerte de intervención de la Gendarmería, pero lejos está de una desaparición forzosa, es decir, no fue una desaparición forzosa. Maldonado se ahoga. Después podemos discutir si se ahoga porque lo perseguía la Gendarmería, que ahí habría que ver si hay alguna responsabilidad penal. Sí. Pero Sí, la verdad es los que peritos el kirchnerismo en ese momento quiso construir todo un relato alrededor de Maldonado. Los peritos terminaron confirmando, los peritos oficiales, inclusive los peritos de parte, que efectivamente se había ahogado. En la previa, bueno, Claro. había, al no aparecer Santiago Maldonado, había muchas dudas y muchas especulaciones de qué es lo que podría haber ocurrido. Fue un operativo ilegal, el ingreso a ese lugar donde efectivamente estaban, y además se da en el contexto de lo que después pasó con Rafael Nahuel. Rafael Nahuel... No, pero eso fue diferente. Sí, pero es el mismo contexto. Sí, pero acá Maldonado sale corriendo y se ahoga. Se tira al río porque Bien. tiene ganas de tirarse Bien. al río congelado. Son dos cosas diferentes. Pero son se dos tira al son río. dos hechos diferentes, Se está de valoración escapando de diferente. una Pero son dos persecución. hechos diferentes, de valoración diferente. Tiene similitud porque se dieron en un mismo momento año. histórico. Está bien, pero con el una ki- misma a ver, fuerza de seguridad. convengamos que el kirchnerismo lo utilizó a dieta y sierra, convirtiéndolo en un nuevo Che Guevara. Más allá del kirchnerismo. ¿Se acuerdan la Mariano? maestra esa que dijo presente, todo ausente? Pero Mariano, va mucho más allá del kirchnerismo y también te recuerdo que comenzaron, incluso el gobierno en ese momento validó relatos de que Santiago Maldonado estaba en otras provincias, que había cruzado a Chile. También, Rafael también del otro lado hubo un testigo falso. testigo También falso el de que los digo, binoculares que ahora lo detuvieron. Lo más triste con la causa Maldonado es que usaron a un pobre muerto con fines políticos, de los dos lados. No es Y solo uno no, Santiago hicieron Maldonado eso. no es un muerto y nada más. Cerraba la analogía con el Che Pero Guevara. a ver, perdón. Me llama la Tuvimos atención un montón. el ahínco sobre el tema. Tuvimos un montón de casos
y lo dice el Correpi, de hoy niños, hombres, mujeres, víctimas de violencia institucional, víctimas de violencia policial, y en ninguno se llegó al mismo caso que Santiago Maldonado. Ahí está la cuestión por lo que dice... Termino de entender el punto. En ese contexto, Rafael Nahuel, en una conferencia de prensa, Patricia Bullrich dijo que había habido un intercambio de disparos y qué fuerte era el calibre de los disparos que tiraba efectivamente las personas que estaban siendo prácticamente fusiladas, que habían roto de cuajo una rama de un árbol. Sí, Ese es pero el son contexto diferentes en el los cual... casos. Disculpame, Pablito, son diferentes los casos. El momento es el mismo, ¿eh? Sí, el momento es el mismo, pero el caso es diferente. Los hechos se miden... Sí, solo digo que no es solo un muerto, Santiago Maldonado. Bueno. Nos vamos, nos reencontramos mañana, 9 de la noche, equipo de noticias. Se quedan con Babi en un ratitito nada más.